Sin novedad en el Alcázar, con Eduardo García Serrano. Pues muy buenos días, queridísimos oyentes de Sin Novedad en el Alcázar, aquí en Decisión Radio. Ya saben que desde este momento y hasta las 12 del mediodía les acompañaremos hoy sábado y mañana domingo también en Decisión Radio, Sin Novedad en el Alcázar. Se reincorpora a la guarnición de los sábados, pues nuestro niño de Eton, don Alberto Pascual, que ha estado 15 años, ¿no, Juanma, sin venir? ¿O 15 días? Ahí, ¿no? 15 días. 15 días sin venir. 15 días y además con motivo más que justificado. Ha estado viajando el tío. Claro. Por los países anglófilos. Sí, Yo creo que no son conscientes los oyentes y el pueblo español en general de hay mucha exaltación, ¿no? Por fin vamos a echar a Sánchez, ¿no? Por fin con este adelanto electoral la gente está encantada. La Virgen. Yo tengo muchas dudas de que eso sea así, pero de momento lo que sí ha conseguido este adelanto electoral es que un año que podía haber sido muy bueno para la economía española, de hecho todas las previsiones macroeconómicas se están cumpliendo por encima de lo que se había estipulado, ¿no? Era un año, bueno, pues que precisamente por ser triplemente electoral, pues ya sabéis que como los políticos nos tienen muy tomada la medida y saben que nos acordamos de lo que ha pasado los momentos previos a depositar el voto en la urna, pues intentan que la economía pues parezca un mundo de luz y color y demás. Claro, esto el adelanto electoral lo ha parado tremendamente, porque uno de los grandes motores en este país, ya sabéis que es un país que vive de la deuda, y la deuda, especialmente la deuda que contraen las administraciones públicas. Toda la inversión que estaba prevista por parte de las administraciones públicas de aquí a final de año se ha parado en seco. Pero es que además, hasta... Yo creo que siendo optimistas, para el mes de noviembre estará la gente ya, el nuevo gobierno, instalado con sus representantes instalados en los ministerios y se volverá a reactivar la economía. Pero mientras tanto ha habido que acelerar muchos de los proyectos que estaban en marcha porque las empresas privadas habíamos hecho nuestros presupuestos considerando ese panorama de que terminaba la legislatura en diciembre y por tanto habíamos dimensionado nuestras plantillas teniendo en cuenta eso. Claro. El que se paren esos proyectos pone en riesgo puestos de trabajo, pone en riesgo la economía de verdad, la economía de llevar el pan a casa a final de mes. Y bueno, pues ha habido que trabajar de manera muy intensiva durante las últimas semanas precisamente para acelerar proyectos que permitiesen salvar puestos de empleo. Pero eso a la chusma que nos gobierna y a la chusma que está en la oposición le importa un carajo, ¿eh? Le importa un carajo. O sea, en absoluto. Ellos lo del bien común, para ellos es como el sentido común. Ellos acuden a las urnas para que les renovemos la patente de corso que les firmamos con nuestro voto, que es lo único que les importa. Esa cosa engorrosa y desgraciadamente necesaria de pasar por las urnas cada 4 años. El sagrado acto de democracia. De la fiesta democrática. Y es lo único que les importa, que les renovemos la patente de corso para durante los próximos 4 años seguir engañándonos y saqueándonos. Don Juanma Cepeda. En mi garita, en posición de presenten sin novedad, armas. Sin novedad en la zona norte del Alcázar. En la zona norte del Alcázar. Dando novedades o sin novedad. Y don Jesús Muñoz, que está recién llegado, también ha estado 15 días, bueno, pues perdido, pero Jesús Muñoz perdido en los países escandinavos. Así es, y no me habéis arreglado en España. Finlandia. No me habéis arreglado España en estos días que no está. Es curioso que lo que era antes la reserva espiritual de Occidente, que es España, que era España, no vamos a hablar con términos apropiados de la... Ahora es la pocilga espiritual de Occidente. Cuando uno se va por otras zonas, que no en el tema religioso, por supuesto, porque allí hay católicos, pero no tanto, pero sí se conserva parte de la reserva espiritual en que intentan seguir manteniendo sus valores, sus tradiciones, algunas zonas del mundo que las conocemos por poco, porque como puede ser Finlandia, a lo mejor se conoce más Suecia, ¿no? Pero también así... Cada vez que voy, entre el año pasado y este, o sea, en menos aproximadamente un año he ido 5 veces, cada vez veo la situación peor. Es decir, cada vez ves como más inmigración por las calles, más inseguridad entre ellos que
pasaban absolutamente de tener medidas de seguridad en sus casas, en su día a día. Te miran con recelo porque saben que no eres... Evidentemente, el que me conoce sabe que no soy rubio y con ojos azules. Pues sí, evidentemente. No Pinta de vikingo, de Olaf el vikingo, no. Rápidamente hablo en español. No da el tipo. Claro, rápidamente hablo en español para que vean que no soy moro. Porque no sabe a lo mejor lo que estoy diciendo, pero sabe que estoy hablando en español porque la inmensa mayoría de los finlandeses pasan en algún momento de su vida por España, fue en Girola sobre todo y tal. Entonces, les veo que están cambiando bastante a peor. Claro, ellos a lo mejor no lo notan en el día a día, pero los que vamos cada X tiempo vemos que peor. Y una cosita que me comentaba, y tú lo corroborabas, Alberto, eso de que esta adelanto electoral a ellos no les importa un carajo. Yo creo que hasta les beneficia. Es decir, si hay más pobres, si hay más paros, tal, ambas partes la van a utilizar a su antojo. Unos para decir, ¿no ves? Los capitalistas malos que están echando a los trabajadores y los otros... La derecha extrema. Claro, y los otros van a decir, ¿no ves lo que ha conseguido el gobierno socialista adelantándole? Pero ambos van a estar encantados porque les van a dar un argumento más para que varios miles de personas siguiendo ese argumento les depositen el día de la fiesta de la democracia su papeletita. Y lo que está claro es, y coincido con Alberto totalmente, lo que está claro es que lo que han jodido es la última semana de julio, que es una de las semanas más fuertes de la principal industria española, que es el turismo. Esa se la han cargado. Totalmente. Están todas las grandes cadenas hoteleras, Meliá, etcétera, etcétera, tirándose de los pelos porque están pensando a ver qué tipo de ofertas pueden hacer en una temporada que es temporada alta, no, altísima, donde, claro, todo el españolito que dice, coño, ¿y cómo voy a reservar un hotel o voy a alquilar un apartamento o me voy a ir a un crucero si me puedo tocar, si me llaman para una mesa electoral? Claro, y me puede luego sancionar gravemente si no acudo. No, es un delito, es un delito. Entonces, bueno, pues fíjate, las ideas, por eso coincido con el jefe de la tertulia, que a estos les importa tres carajos, que se pierdan miles de millones en una semana. ¿Qué más da? Si vivimos de la deuda. Claro, les da igual. Esto es a lo suyo, que es trincar. Ahora vemos, cosa que además agradezco mucho y me hace mucha gracia a todos los trincones de Podemos, que se les acabó el chollo y están que vamos... Yo estoy disfrutando. Que les van a salir ahora porque van todos los asesores de los asesores, los amiguetes de no sé quién, todos esos a la puta calle. Como diría el jefe de personal de Cámara Café. Exacto. A la puta calle. Desgraciadamente no será así, porque ya sabéis que hechos pasados las puertas giratorias, predecir acontecimientos futuros. Pero a estos no les cogen en ningún lado, a esta banda de Podemos, pero si no tienen ni el bachillerato la mayoría de ellas. Bueno, ha habido insignes ministros y ministras de Felipe González que todos también dudábamos, teníamos dudas fundadas sobre su capacidad intelectual, profesional y demás, y todos se han colocado estupendamente bien. No, a la tal Pam esa, claro, a la de la Lorza es bella, la gorda esta que es una foca varada en tierra, ya le han comprado una cátedra, en la Universidad de Granada para que exalte la gordura. Sobre gordura. La gordura femenina, sí. Una nueva asignatura que hay que acabar pisados, o sea, la gente delgada o en su peso, en el Parlamento, ¿no? Y que tenía que haber más gordos. Entonces, para eso ya le han comprado una cátedra en la Universidad de Granada, para que exalte la belleza de la Lorza y la necesidad, en contra de todos los consejos médicos y de todos los colegios médicos del mundo, lo estupendo que es estar tan gordo o tan gorda como ella. Ya lo advirtió Rejón, que dijo que una de las funciones de cuando se llegara a las instituciones de toda esta gentuza, entonces cuando lo dijo él estaba todavía dentro de Podemos, ahora es uno de esos partidos satélites, que era crear los chiringuitos correspondientes para controlar a toda aquella militancia que cuando algún día tocara abandonar el poder, tuvieran su puesto asegurado y evidentemente se han encargado de ello y muy bien. Jesús, eso los comunistas lo hacen de miedo. Y nunca mejor dicho. Los 500 y pico millones de euros anuales, repito, 500 y pico millones anuales que el Ministerio de Igualdad maneja con los presupuestos generales del Estado, es decir, con nuestro dinero, en buena parte está para eso, para crear chiringuitos, no solamente para hacer aberraciones, que también, sino para colocar a esta gente y si alguna vez se quedan descolgados colgados de la brocha ahora por el tema de las elecciones, ya tengan cierta antigüedad para poder seguir ejerciendo el carguito. Pero vamos a ver, ¿por qué creéis que Irene Montero está tan callada?
porque sabe que algo le toca. Porque ya le han apañado algo Hombre, seguro. Entonces le han dicho, tú chitón, no enturbies, no envenenes, no emponzoñes, estate calladita, que no vas a ir en las listas, pero... Y callada. No agites el patio, no eches más leña al fuego, porque a cambio de no ir en las listas, te vamos a dar esto. Eso es evidente. La Por clase eso está dirigente- callada. La clase dirigente de Podemos, que es, asume los roles de las típicas clases dirigentes de todos los partidos comunistas que han pasado por España y por el mundo, esos están colocados todos. Sí. Ahora, los cargos de tercera fila, cuarta, Eso sí. esos van a la putísima calle sin pero un duro. todos. Claro, eso Pero todos. todos. Es que ahora cuando hablabais de Ángela Rodríguez Pam, ¿no? Quizás por su fisonomía o su parecido fisonómico, me he acordado de Leire Pajín. Aquella igual. ¿Recordáis? claro. Leire Pajín, Se acabó en la ONU. Vamos, debe seguir Le por compraron Nueva York. Pues esa debe seguir un por cargo en Nueva la York. ONU. Sí, Bueno, que pues por ahora cierto, ahora era de mismo Benidorm. desde- Yo la conocía porque era de Benidorm. Su padre. Él era jefe del PSOE de Benidorm, ella era de Efectivamente. Benidorm, yo la conocí personalmente y recuerdo, además, yo he discutido de política con ella y recuerdo que una vez, yo sin decir lo que yo era políticamente, que obviamente nuestra audiencia sabe que soy falangista, pues después de hablarla y tal, me dijo, no, si yo pienso como tú, digo, pues te doy la enhorabuena, acabas de convertirte en una gran falangista de Benidorm. Y la tía se quedó ojiplática. Pues sí, lo que dice Alberto, pues son esta Pues banda ha que no ido tienen ni idea. encadenando cargos. El primero, efectivamente, cuando dejó la política activa en España, dentro de la ONU, de la Organización Panamericana de la Salud. Pues ha ido encadenando cargos y hoy, desde 2019, es presidenta de la Red Española de Desarrollo Sostenible. Que forma Hombre, parte échale. de una Claro. iniciativa Sí, de la ONU, ¿no? De soluciones para el desarrollo sostenible. Échale. Es acojonante eso. Puestos que nunca están retribuidos por debajo pues, de los 150.000, 200.000 euros al año. Y puestos que normalmente no das un palo al agua. Nada. Porque esa tendrá también sus asesores, que serán los que le hagan el mínimo trabajo. Era la de los acontecimientos planetarios, ¿no? La de la entrevista. con Leire. Hablabas de su padre, aunque esta mujer tiene un parecido físico, vamos, sorprendente con Felipe González. ¿eh? Sí, hay algún rumor por ahí. Tiene, Yo a Felipe González por Sí, venir no le he bueno, visto sí. nunca, pero vete tú a saber. tiene esa cara de factoría Walt Disney, de Porky humanizado. Sí. Por cierto, Peli, era ¿Por qué andropoide? la peli. corre el rumor de que este Muñeco. fin de semana el amigo Feijóo ha estado reunido con el amigo Felipe González. Todo el fin de semana. Se conoce que les ha debido ir a pedir consejo. Bueno, él Hombre, siempre se ha declarado un gran entusiasta de Felipe González. Reconocía siempre, hace poco, en mayo del año pasado, le entrevistó Bertín Osborne en su programa Mi casa es tu casa o Sí, Nuestra bueno. casa es la de todos o lo que sea, ¿no? Y bueno, allí Feijóo le confesó que él había votado a Felipe González en el 82 y que volvería a votar a Felipe González y que el Partido Socialista Obrero Español es fundamental para la democracia española. Cuando los que tenemos un poquito de memoria histórica de verdad, pues sabemos del pasado criminal del Partido Socialista y creemos que el Partido El Socialista pasado y el presente. no solamente no es un bien para la democracia, sino que es una anomalía que esté legalizado dentro de este juego democrático, ¿no? En el que estamos. Y la cal, ¿os acordáis de la cal? Sí. No hay que irnos a febrero del 36, ¿no? La cal. Si Y estaba con un Alviva. pie dentro del PSOE y fue Romay Beccaria el que lo que- sedujo para incluirlo en el PP gallego, pero estaba ya con un piececito dentro del PSOE gallego. Y que los criminales tampoco se llevan muy mal con Feijóo. Se pasean en yate con él de vez en cuando. No, en eso tienen una tendencia. Mira Garzón con el narco. Sí. Entonces, no es extraño que Feijóo, ¿no? Como es el líder de esa corriente ideológica dentro del PSOE, que es el Partido Popular, Sí. pues haya ido a pedir consejo pues a su líder, ¿no? Claro, a su gurú, Felipe González, que por cierto va con garrota. Sí. Es Lo verdad. vimos el otro día con garrota. Sí, sale hoy en la prensa en una foto de grupo con una garrota. Una foto de grupo infame, hay que decirlo. Sí. Porque además yo lo coloco por redes sociales porque estaban en una ceremonia del Instituto del Cano. El Cano. Y puse yo que si el José Maestro del Cano levantara la cabeza y viera que le estaban representando
Felipe VI en el centro y a ambos lados Madre mía. Zapatero y Rajoy y Felipe González de Aznar, el Cano, yo creo que, como comenté, digo, cuando murió hace casi 500 años fue de escorbuto, ahora habría muerto de náuseas. Madre mía, su nombre para semejante instituto, para semejante tropa. Bueno, pues, la decadencia. Que mencionaba. La decadencia hasta en los nombres, claro. Es la caída del Imperio De Romano. reserva caída del Imperio Romano, reserva en fin. espiritual poco ya, ¿eh? Bueno, pues si nuestra princesa nazarí, Noelia, que tiene una hermana embarcada en el Cano, ahora que se acaba de relucir Jesús Muñoz, el nombre del glorioso marino español que dio la primera vuelta al mundo, el Cano, no Magallanes, el Cano, que aquí todos los chorras progresistas españoles celebrando a Magallanes y al Cano, despreciándolo. Porque es portugués, claro. Como era portugués, pues le debe ser. Era portugués, pero cuando se embarca estaba naturalizado español, porque había salido huyendo de Portugal. Pero debería ser menos fascista. Claro, debería ser menos fascista que el Cano. Esos Y además vascos. el Cano vasco fascista. Vasco fascista. Esos vascos en los barcos de Castilla, ¿verdad? Sí, señor. Sí, Todos señor. fascistas. Los almirantes vascos en las naves de Castilla. Sí, todos fascistas. Todos fascistas. Todos, los tercios, todos. Todos. Es que, claro, ¿cómo podemos reivindicar esa historia? No nos da vergüenza de hablar de ese pasado fascista de la historia de España con Juan Sebastián. A mí no me da ninguna De vergüenza, Alba, Juanma. claro, todos fascistas. Al revés. No puede ser. No puede ser, es que no aprendéis. Otra vez volvemos a la historia en blanco y negro. A la España en blanco y negro. Si es que Ojalá. no puede ser. Ojalá volviéramos al blanco y negro, a la 1 y al UHF. Y al Te dejas parte, ya de tanta plataforma y y tanto al lío. parte diario a las Y al 3. parte. Al parte. Que yo recuerdo a mi abuelo cuando todavía Al vivía. parte de Radio Nacional de Mi España. abuelo, requeté de Corella, que cuando daban el parto nacional de España, El que creo parte que en eran Radio dos. Nacional. Sí, Sí, a ver. sí. Entonces todos comiendo y mi abuelo, todo el mundo se calla, ponía aquellas radios que iban forradas Sí. como con un forro de piel, Sí, de marrón. sí. Ponía, oía el parte que empezaba con el himno nacional, daban el parte y ya cuando se acababa el parte ya podíamos comer todo. Claro. Y mi padre obviamente fue a la fiesta y decía, joder, suegro, ya está bien, coño, con los requetés. Hay que volver al parte y al nodo. Y el cine que no ponga el nodo, lo cerramos. Y la familia Telerín con el vamos a la cama. Con el vamos a la cama que hay que descansar. Sí. Eso ya es en color. Ya. No, Eso ya las es primeras una son en barbaridad. blanco y negro. Las primeras son en blanco y negro. En fin. Qué España aquella. Ah, Qué España aquella. Qué infancia. Bueno, pues vamos a la España actual. Que, que en comparación con la España del nodo, madre mía, y del parte. Madre mía. Bueno, pues vamos a ver. Los pactos PP-Vox. Supongo que mis queridos contertulios querrán hablar al respecto. En Valencia han alcanzado un acuerdo. A pesar de que el líder de Vox y el machaca de Vox que encabezaba las negociaciones, pues tiene una condena firme por maltrato psicológico. Maltrato psicológico a su exmujer. Perdón, de hace 22 De años, hace 22 cuando no años. existía la ley de violencia de género, Efectivamente. cuando no existían los juzgados de violencia contra la mujer, cuando todo esto no existía. No existía. Y además de algo tan evanescente, perdónenme las feministas, como es el maltrato psicológico, que es, hombre, harto difícil de demostrar. El maltrato psicológico, en fin. El maltrato físico deja huellas, evidentemente, partes de lesiones, etcétera, etcétera, y es demostrable. Pero el maltrato psicológico, bueno, Juanma es abogado. El maltrato psicológico, en pocas palabras, para que la gente lo entienda, el insultar a tu mujer, el decirle que no vale para nada, eso es maltrato psicológico. El que en una discusión entre marido y mujer, de las cuales se dan pues miles, como tú y yo podemos discutir, o puedes discutir con tu hijo. Pues en una de estas te dice, ¿tú eres gilipollas o qué te pasa? Si es que no vales para otra cosa. Eso es maltrato psicológico, eso es un delito y eso está penado por la ley.
O sea que yo a mi madre, por ejemplo, que me decía 400 veces al día, te voy a matar, ¿eh? Con la zapatilla en la con la mano. zapatilla en la mano, hoy podría denunciarla Hombre, por claro. maltrato psicológico. Bueno. Mientras no cambies el sexo, no irías a un juzgado de violencia contra la mujer, pero sí, es maltrato psicológico, pero en lo que ahora han llamado extraparental, o no sé qué historias cuentan, la violencia de fuera de la familia, intrafamiliar, porque claro, como no eres mujer y solo está encardinado si eres mujer, la violencia contra la mujer, la violencia contra el hombre no existe como tal, existe sí, genéricamente dentro del Código Penal, pero bueno. Esas cosas de las que no... Y entonces mis hermanas también podrían denunciarme por la cantidad de veces que yo a ellas les he dicho en alguna ocasión, pero tú eres tonta. Bueno, sí, para hacer eso También podrían denunciarme, tendrían además que achacarte que has sido pareja suya o lo has intentado, con lo cual ya además te estarían hablando de incesto. No, entre hermanos no es incesto, ¿no? Entre hermanos eso... Incesto, sí. Entre hermanos, además, no, pero sería la relación heteropatriarcal. Eso por supuesto. Claro. Porque seguramente serás el hijo mayor de la familia. ¿Pero tú eres tonta o qué? Claro, sí, claro. ¿Quién no le ha dicho eso alguna vez? A alguien. A alguien. Incluso a tu propia madre, que es lo más sagrado. Pero mamá, no seas tonta. Pues eso es violencia psicológica. Vale. Bueno, pues este candidato de Vox fue hace 22 años condenado por maltrato psicológico, esa cosa tan evanescente. Jesús Eguiguren, del PSOE, fue condenado por majar a palos a su mujer con un paraguas, con el puño, con el cinturón, y ahí está. Ahí está, y nadie se lo ha echado en cara. Condenado porque se habrá reinsertado. El de Borde de Valencia no estará reinsertado. Claro. Y el Eguiguren este sí estará reinsertado. Bueno, entonces Vox ha tragado y ha apartado a este señor de el Parlamento y del gobierno de la Comunidad Valenciana, del viejo Reino de Valencia. Pero lo promociona metiéndolo en las listas para Madrid. Ahí se ha habido acuerdo. En Murcia no. En Murcia no hay acuerdo, porque Vox quería la presidencia del Parlamento murciano y formar, evidentemente, parte de la mesa del Parlamento. Y los de la huerta murciana del PP se han puesto chulos y les han dicho que no. Y ahora el que está chulo es Vox diciendo que no. Pues vamos a elecciones otra vez. Vamos a ver. Vamos a ver porque hay mucha tarta que repartir. Hay mucha tarta que repartir y volver a elecciones en Murcia, pues lo mismo... no les interesa a ninguno. El que provoca la repetición electoral, pues se deja los dientes en las urnas. O sea que... Don Martín Sainz Estrella se acaba de sumar a la tertulia, como todos los sábados. Muy bienvenido. Buenas, ¿qué tal? Un placer. Como habrá usted pillado así a vuela pluma, estamos hablando de los pactos. Los pactos que nos tienen. Es más que el coste de lo que todos ellos han practicado históricamente y nadie se puede sorprender. Acaban de repartirse las mesas, o sea, han renunciado efectivamente a un pacto a la valenciana, precisamente porque... ¿Dónde está el chollo en todo esto? Siempre lo decimos, ¿no? El chollo no es que te elijan a un parlamento que realmente nadie sabe quién es, a partir del segundo nadie sabe quién es y que tu papel es con un botón que levantas una pancarta y no sé qué te dicen lo que tienes que hacer. No, el chollo no está ahí. El chollo está, como ya hemos explicado alguna vez, pues en todos los elementos de poder. Los elementos de poder son las mesas, son las comisiones, son las direcciones generales, son las diputaciones, son los chiringuitos, son las direcciones de televisión, los canales. Ahí es donde está lo que de verdad se juegan en cada una de estas cosas. Y el primer elemento que hay que jugarse, son de las mesas. Me contaban el otro día cómo en la legislatura anterior de Madrid, sabéis que Madrid tiene, a diferencia de otras, de la Comunidad de Madrid, a diferencia de otras, los periodos son de 4 años sí o sí. Si se anticipan por lo que falta, ¿no? Por eso tuvimos tantas convocatorias. Bueno, pues en una de esas, no me acuerdo si fue la primera mitad o la segunda mitad de la anterior legislatura, pero en una de esas llegó el momento de repartirse las mesas. Y
era el primer momento en que Ayuso mantenía la mayoría, pero no era una mayoría absoluta, por lo tanto necesitaba de terceros, y entre esos terceros estaban sus supuestos dos socios. El que sí lo llevó lo ejecutó, que era Ciudadanos, y el que lo tenía así, pero no, pero de vez en cuando, que era Vox. Cuando llegan a las mesas, a la constitución de las mesas, los de Vox, iba concretamente Rocío Monasterio y su equipo al que conocemos, a negociar, y dice, bueno, supongo que al menos en esto nos pondremos de acuerdo en desplazar a toda esta gentuza, ¿no? Bueno, lo de la gentuza lo digo yo, pero se referían obviamente a las mesas que podían haber caído en manos de PSOE, de Más Madrid, Madrid, etcétera, Podemos, etcétera. Y el individuo del PP, el individuo que representaba en aquella negociación al PP, le dice a la de Vox, digo a la de Vox, no se lo decía a ella porque el negociador era otro, pero estaba Rocío Monasterio ahí delante, decía, ¿cómo se ve que sois nuevos en todo esto? ¿Cómo que no somos nuevos? Sí, sois nuevos. Esto ya está todo hecho. Las mesas ya están repartidas. Y la del PSOE va a ser esta, y la de Podemos va a ser esta, y la de no sé qué va a ser esta, porque entre bomberos no nos pisamos la manguera. Y una cosa es cómo queden los resultados electorales, y otra cosa es cómo nos repartimos las cuotas de poder real que van detrás de las elecciones. Bueno, ante eso los de Vox se levantaron de la mesa diciendo que ni de coña, que eso no era el objetivo y que tal y igual. Y la conclusión, ¿cuál fue? Que cuando Podemos fue consciente de que tenían la mayoría retirándose los del PSOE para lograr, o sea, retirándose del Partido Popular, los de Vox podían darle la vuelta y se quedaron con todas las mesas. Y se quedan con todas las mesas, ¿vale? Con lo cual se quedan con toda la pasta, con todas las decisiones, con todos Claro, que es lo que importa. ¿Qué ha pasado en Murcia? Exactamente lo mismo. En Murcia hay que recordar que es una comunidad que estaba gobernada por el Partido Popular, que Inés Arrimadas, en uno de sus últimos estertores políticos, llega o trata de llegar a un acuerdo con el Partido Socialista para desbancarlos. Pero entonces es necesario un Vox que en Murcia y en Cartagena son dos Voxes distintos. El Vox que oficialmente está ahora siendo apedreado y el Vox que entonces lideraba y que hasta hace 4 días eran los diputados, Paco Carrera y su equipo de cuatro diputados. Y se pretendió desbancar con el PSOE al Partido Popular utilizando a Vox. Aquella Vox se negó, entonces fueron expulsados del partido, volvieron a ganarlo, han tenido 2 Voxes hasta hace 4 días, pero al final hemos jugado en un terreno en el que cualquier alianza es válida. Cualquier cosa vale. O sea, no sé de qué se sorprenden ni los de Vox, ni los de PP, ni los del PSOE, porque al final de lo que se trata es de quién trinca las mesas. Y ya está. Y quien tiene el poder para trincar las mesas, las trinca. Y no se pueden quejar de haber sido sometidos, ninguno de ellos, ni al cordón sanitario, ni al no cordón sanitario, porque todos ellos han jugado a esa miserable estrategia de decir cómo hacemos para quedarnos en cada momento. ¿Cómo nos lo repartimos? ¿Cómo los repartimos? Los de elementos reales de poder, no los asientos los de poder, las mesas, las diputaciones, las direcciones generales, las subdirecciones, las televisiones, los canales de no sé qué. Esa es la historia. Que es donde está lo que les importa. Que es donde está la pasta. La pasta. Claro. La pasta. Una pasta. Le decía otra persona, que no voy a decir el nombre, pero que también ha salido beneficiado, digamos, desde el punto de vista político, de esta nueva reestructuración de las anteriores elecciones. Otro grupo personal me decían, no voy a decir nombre, porque las conocemos y porque la conversación era privada, no era pública. Me decía, no tenemos tanta gente para colocar en las oportunidades que nos da la nueva posición política. O sea, no hay suficientes ventanas para colocar gente nuestra, de nuestra confianza, dejarla colocada en las miles de posiciones que se generan con la nueva situación política. De esto que yo estoy explicando ahora, ¿no? A partir de organismos que no tienen control ninguno, que tienen presupuestos millonarios y que no tienen ninguna fiscalización o una muy baja fiscalización. No sé si lo he contado el otro día aquí, el tema de la fresa. Es exactamente el mismo problema, el de la fresa en Huelva. El problema de la fresa en Huelva, ¿cuál es? Es que hay una comarca que se llama la Corona Norte de Doñana, que tiene un territorio de 5 ayuntamientos pequeñitos que han sido tradicionalmente, como casi toda Andalucía, tradicionalmente de izquierdas, bastante de izquierdas. Llega el problema de la recalificación de terrenos de regadíos a secanos o secanos a regadíos, para ser más exactos. Y hay esta comarca que se queda, esos 5 pueblos se quedan fuera. Unas 800 hectáreas se quedan fuera de la consideración de regadío.
en las elecciones que le dieron la vuelta a los andaluces al gobierno y que le dieron la primera mayoría, la mayoría absoluta, perdón, a Juanma, esas 5 comarcas, esos 5 ayuntamientos, ¡blumba!, le dieron la vuelta y votaron masivamente al Partido Popular. Llegan las elecciones, las últimas, las autonómicas, las municipales en Andalucía, municipales ya se habían producido y observamos los 5 ayuntamientos. Y los 5 ayuntamientos, 2 han aguantado el tirón por 1, han aguantado el tirón a nombre del Partido Socialista, 2 le han dado la vuelta, pero a lo bestia, y se han quedado con el Partido Popular, y un quinto, no sabemos muy bien de qué pie cojean, porque es una coalición, es un partido local, de estos Alianza por el Pueblo. Estos partidillos surgidos para... Luego buscas a la gente y, por supuesto, tienen independientes lo que yo de sacerdote, pero que los buscas y tal. Es decir, ¿y cuál era uno de los problemas? Que uno de esos pueblos, el antiguo alcalde, era además el de la Diputación de Huelva. El representante, el presidente de la Diputación de Huelva, además de ser alcalde de uno de los pueblos. O sea, el del grifo, el de la pasta, el de la gestión de Huelva, de todos los dineros que nadie fiscaliza y que... ¿Alguien ha oído hablar alguna vez en su vida de la Diputación de Huelva o la de cualquier otro lugar? Para nada más. Pues por ahí pasan todos las pastas. Eso es lo que pasa en el sistema electoral, en el sistema partidista, en el sistema español de distribución. Eso es lo que se está dilucidando ahora en los pactos. En los pactos de Valencia. En las negociaciones, claro. La pasta. La pasta. No hay más. El poder y la pasta. Alberto, que te veo con el colmillo, con el belfo estirado y el colmillo. Vamos a publicidad. Y a la vuelta, Alberto Pascual, que después de Martín Estrellas ha hecho un gesto de comerse el micrófono. Publicidad y volvemos. Bueno, don Alberto Pascual, que quería ponerle alguna anotación al relato tan conmovedor de el idealismo patriótico que mueve a los partidos políticos en las negociaciones. La pasta. La pasta y el poder. El poder para generar esa pasta. Las pulsiones humanas. Y está para ti, está también para mí. Y eso, y no hay más. No, ese es el juego partitocrático, ese es el juego de esta democracia que nos hemos dado y que tanto esfuerzo nos costó traer, ¿no? Pues, sí. Pero claro, mucha gente se ha sorprendido. Mira, yo siempre he dicho que si Franco hubiera sido de poliuretano y de aluminio, seguiría en el Pardo. Estaría en el Consejo de Ministros ahora mismo. 2023 estaría presidiendo el Consejo de Ministros. O sea que fíjate lo que nos costó traer la democracia. Que desgraciadamente Francisco Franco no era de poliuretano ni de aluminio. Ya estamos con la España en blanco y negro. De verdad. Bueno, cuando murió Franco ya había tele en color, ¿eh? Claro. No, iba a deciros que ha sorprendido mucho, ¿no? Este pacto exprés, ¿no? Contra todo pronóstico en Valencia, entre otras cosas, porque el sentir general y además lo que el sentido común parecía dictar es lo que a mí a finales de mayo, el día 31 de mayo, yo estuve en Valencia y tuve una reunión con un importante empresario de allí y él me decía, no, Chimo Puig de empresa yo creo que sabe poco. O el marido de la otra. El marido de la otra. Alberto, dime con quién anda. De empresas, ellos saben de empresas muy humanas, demasiado humanas. Bueno, pues este empresario me decía que de ningún modo se iba a alcanzar ningún pacto ni se iba a constituir el gobierno de la Comunidad Valenciana, entre otras cosas porque los plazos no forzaban ni obligaban a que fuese así hasta después de las generales. Hasta después de las generales me dijo que el panorama en Valencia iba a estar tranquilo, continuidad, y se retomarían todas las conversaciones con Vox o con quien correspondiese inmediatamente después del 23 de julio. Claro, nos ha sorprendido a todos que de repente, con toda prisa y urgencia, pues se haya alcanzado un pacto esta misma semana. Un pacto que a priori, claro, que era lo que este empresario me explicaba, dice, claro, es que no interesa en este momento al Partido Popular llegar a un pacto con Vox, porque eso lo que va a hacer es animar a Pedro Sánchez a utilizar y ha empezado a lanzar la alerta antifascista. Ojo, que viene otra vez el Doberman, que vienen otra vez los fachas, que tal. Entonces, no interesa en absoluto
agitar todavía eso hasta después de las elecciones, porque todavía hay que seguir presentando a Feijóo pues como una alternativa de gobierno, un hombre de Estado, un tal, y no someterle a esa exposición a esos ataques de Sánchez. Claro, de repente se produce este acuerdo y, ojo, hay que ver quién está detrás del acuerdo. Quien ha estado detrás de este acuerdo ha sido el hombre de confianza de Santiago Abascal y de Vox en Valencia, que no es otro que Ignacio Gil Lázaro. Un hombre que lleva 38 años en un escaño. Vaya. En 38 años no se ha movido del Congreso de los Diputados, siempre ha tenido su carguito público, y que es un hombre que después de ese tiempo evidentemente sabe muy bien para quién trabaja. Ha trabajado siempre para el Partido Popular y, bueno, dentro de esa disidencia controlada que es Vox, pues sigue trabajando para el Partido Popular. Entonces, ¿qué significa para mí este pacto exprés? Pues es una señal muy clara de que Núñez Feijóo lo que desea, lo que ambiciona es realmente volver a sus orígenes y volver a forzar lo que siempre ha declarado. Es que no lo ha ocultado, si es que realmente no lo ha ocultado nunca. Él lo que quiere es pactar un gobierno con el Partido Socialista Obrero Español, y para eso necesita alejar de cualquier posibilidad, ¿no?, el formar un gobierno con Vox. Él lo que necesita es contar a la opinión pública que la única manera de hacer gobernable España es mediante un pacto PSOE Partido Popular. Por eso, bueno, pues no le interesa que Pedro Sánchez se pegue un gran galletazo en las próximas elecciones generales. Que Alberto, y si os dais cuenta, es la doble moral democrática. Hay parte del PP en territorios que están pactando con Vox deprisa y corriendo, como ha pasado en Valencia, y parte donde dicen que no van a pactar con Vox en la vida. Con lo cual ya tienen cubierto todo el espectro de contestación. Exacto. Cuando les digan, ¿cómo pactáis la derecha extrema que sois vosotros con la extrema derecha? No, mira, si en Murcia no pactamos, en Santander tampoco pactamos. Tienen cubierto todo. Y, a la vez, eso le permite a la izquierda, el que ahora, en base a esos votos, salen todas las ministras, las risitas, la otra, la de más allá. ¿Cómo se atreven a pactar? Pero, queridas amiguitas, si vosotras estáis pactando con hijos de puta etarras, hijos de puta independentistas, y les decís a estos del PP que cómo pactan con las líneas rojas, derecha, vosotros, claro, es que ellos no tienen líneas rojas, todo su camino es rojo. Entonces, claro, son rojos. Son lo que es esta democracia, que no es democracia, es una partitocracia. Es un consenso socialdemócrata, lo ha sido desde el inicio de la transición, y lo sigue siendo. Lo que pasa que esta vez, muy probablemente, consideran que ya la población española está lo suficientemente madura como para aceptar ese pacto de gobierno PP-PSOE. Pero lo que conviene es avisar ahora de que realmente esas son las intenciones de Feijóo, y que el votante informado sepa a qué está votando realmente el 23 de julio cuando vote. Volver al bipartidismo, que será unipartidismo, camuflado de bipartidismo, que además es lo que les mola a ellos. Sí. Si ellos ni el PP quiere tíos de Vox por su derecha, ni por supuesto el PSOE quiere tíos quiere comunistas por su izquierda. Podemos fue un artificio para encauzar esa disidencia del 15M, el movimiento del 15M, y Vox pues para esa disidencia que además pues venía respaldada por una serie de movimientos europeos en la misma línea que empezaba a surgir a la derecha del Partido Popular. Pues bueno, pues se designó a un hombre del Partido Popular como es Santiago Abascal, que luego se ha rodeado de personajes como Ignacio Gil Lázaro, pues para crear esa disidencia controlada. Y ya sabéis que la partitocracia lo que hace con esas disidencias es meterlas en un partido y diluirlas. Ha pasado con Ciudadanos, pasó y con volver luego a la casa madre. Pero además, fijaos en una cosa, las últimas semanas estamos viendo cómo la campaña es en favor del Partido Socialista y no tanto en favor de Pedro Sánchez. Es decir, de hecho, ahora ha saltado a los medios el famoso Nadie y la proyección de Nadia Calviño como una persona dentro del entorno para... Claro, supuestamente independiente, supuestamente no militante. Bueno, a ver, el problema es que como se rodeó en los primeros niveles, se rodeó de las Illones Belarras, de las Irenes Monteros, de Pedro
de Claro. Pablo Iglesias y de toda esa patulea De toda esa de primer chusma. nivel, claro, pues necesita encontrar, o sea, a su lado necesita encontrar algún personaje Una que no imagen sea blanca. Más que no sea- aseado. claro, que Una no sean imagen estos, blanca. estos que de hecho no los quieren ni ellos, ya se los han, sí, ya los han bueno, cepillado, bueno. ¿no? Entonces pasan por la Nadia Calviño. ¿Y eso cuál es? Porque en la línea de lo que dice Alberto, claro, la alianza posible, o sea, el problema no está en el PSOE, el problema está en Pedro Sánchez, que es el individuo que habría prostituido al PSOE. El problema no estaría en tener un bipartidismo bien organizado, con ¿cómo se llama? Con intereses y con estrategias Comunes, de país. etcétera, de país, etcétera, etcétera. Pastor de Estado, que es Claro, lo que les mola. luego no Claro. nos extraña que haya habido reuniones, ¿verdad? Donde Felipe González y Feijóo hayan pasado horas juntos en un hotelito charlando, no se sabe muy bien de qué, ¿no? Y dice, pero claro, estos encajan. El pacto que se acaba de firmar en Valencia, si te fijas, es absolutamente artificial, no tiene nada dentro. Son 10 O sea, líneas. las 10 líneas líneas. Es un hablan documento Mal Absolutamente. redactadas, además. Ah, Mal hablan redactadas. prácticamente de Lo que hablan es, del nosotros tema nos quedamos lingüístico. con el poder y ya lo repartiremos luego. Y Y de eso tema- sí, y le da, lo único le que da- trasce- le da munición al Partido Socialista para seguir Lo único que ha trascendido es asustando la con el política fantasma lingüística. fascista, ¿no? Lo único que ha trascendido es que van a coincidir en la estrategia de política lingüística para acabar con el pancatalanismo, en una serie de frentes y cumpliendo la normativa que dicen los tribunales que debe aplicarse de los idiomas locales y nacionales, que tiene doble trampa. La primera, el pancatalanismo no es lo que Valencia ha reivindicado siempre, que es el valencianismo. O sea, claro que quiere se quitar el pancatalanismo de en medio en todas sus políticas. Pero Feijóo ya nos ha demostrado a qué se refiere cuando él habla de volver a lo otro, ¿no? Porque nos lo ha demostrado en Galicia. Galicia, y ahí está Galicia. y ahí tienes el ejemplo claro de cómo se impone un modelo lingüístico y un modelo separatista Valencia lo suave. impusieron Y ellos, en Valencia el lo PP. impusieron y es al que quieren volver, al del Claro, valencianismo, exacto. no al de la españolidad, Claro. al del valencianismo frente al pancatalanismo. Y eso es lo que Vox se ha tragado. Eso es lo que le han puesto encima de la mesa y le han dicho, quédate. Porque al final, volvemos a lo mismo. Da igual de lo que se trate. Venga de comisiones, venga de organización, venga de infraestructura, venga de superestructura, porque ahí colocamos gente. Y esta es la historia. Bueno, Jesús Muñoz, que está recién llegado a los países escandinavos, lleva prácticamente lo que llevamos de tertulia haciéndose el sueco. Y es que, por un lado, estoy completamente de acuerdo con todo lo que habéis dicho, pero quiero añadir algunas cosillas que a lo mejor no os habéis mencionado aún y creo que es importante hacerlas. Cuando estáis hablando del tema del hombre este que no ha podido ser vicepresidente del gobierno valenciano por su pasado, a mí me venía a la cabeza dos personas. Una la ha mencionado Eduardo, que es el Chus Eriguren el que pactaba con Otegi y compañía. Y que majaba a palos a su Y mujer. a la vez, y que no le supuso esa condena en firme. Nada. Es así de malos tratos físicos, no le supuso ninguna traba para sus múltiples cargos, por un lado políticos y Que por otro lado curiosamente públicos. no entró en el talego. Por eso digo, es no muy le supuso. curioso, es muy curioso. Y otra persona que también pasó por algunos de los telediarios durante un tiempo y le sepultaron, que es el Juan Fernando López Aguilar. Claro, canario. Que qué casualidad había sido ministro de Justicia con el PSOE y qué casualidad era uno de los que había impulsado la ley de violencia de género. Sí, señor. Y qué casualidad le acusó su mujer, luego casi se demostró que habían sido denuncias falsas. Claro, esa sí era denuncia falsa. La de los Esa sí. el resto de españoles que La de los han acusado demás no. falsamente no tiene nada que ver. Y que ahora sigue maravillosamente bien colocado porque sigue siendo hasta mayo del año que viene, que haya elecciones europeas, y no sabemos si repetirá o no, sigue siendo eurodiputado. Después de haber sido prácticamente todo los cargos públicos de España, pues le mandan a ese cementerio de elefantes que está ahí para jodernos la vida, en concreto a todos los europeos, pero sobre todo a los españoles, y sigue disfrutando de las prebendas. Otro maltratador en potencia que no ha tenido ningún problema por su pasado. Cuando mencionaba don Alberto a Gil Lázaro era aquel que se hizo famoso por El Faisán. preguntar a Rubalcaba por el Faisán. Todos los miércoles. Y que de repente dejó de preguntar, de repente no le... volvió mudo. Sí. Y de repente luego cayó en Vox y ahora en Vox está viendo que le sigue haciendo el juego al que ha sido su partido de siempre. Además, 38 años. Exactamente, además no nos olvidemos, o sea, Vox es un esqueje del Partido Popular que en un momento se ha plantado en otro sitio para recoger una serie de cosas que dentro de la planta grande no se podían conseguir y que una de dos, o volverán a la planta primogenia
o seguirán por separado mientras les convenga a ambas partes, ¿no? Jesús, ya sabemos y lo hemos dicho 1000 veces. El votante de Vox, la militancia de Vox y gran parte de la clase dirigente de Vox son los del PP cabreados. Exacto. Si es que no hay otra. No hay otra. Como un día dijo Monedero, que ahí tuvo Y gracia, muchos. que es el Partido Popular con 2 carajillos. Claro, sí. Tienes razón, sí. Sí, sí, y conociendo aquí con el monasterio, con más razón. Posible. Con más razón, sí. Y luego también quiero abundar en lo que ha comentado Juanma Cepeda de lo que yo siempre denomino la teoría del abanico, y es decir, que cada partido pues ofrece una serie de posibilidades a sus posibles votantes depende a quién para vayas. recuperar votos de un lado o de otro. Y aquí se ha demostrado, nos comentaba Martín, que todo normalmente está todo pactado antes de que se celebren las elecciones, porque ellos saben más o menos. Esas encuestas que luego a algunos les sorprendes, ellos tienen de verdad encuestas de verdad que les llevan muy a las claras a los resultados que van a tener después de cada una de las elecciones, y ya saben hasta qué personas van a ocupar cada una de las mesas, las presidencias, si se va a formar un gobierno, qué carteras se van a repartir, y entonces a ambas partes, en este caso estoy hablando de ambas partes, tanto el PP y a Vox, le conviene estos dos tipos de pactos y no pactos que se han producido. Les conviene el de Valencia, ¿por qué? Como bien comentaba Juanma Cepeda, pues porque a la gente esta que le mola que el PP y Vox vayan juntos, pues van a tener opciones o bien para votar al PP o bien para seguir votando a Vox, porque en un cierto modo van a gobernar juntos. Y para aquellos que quieren también diferenciarse por un lado o por otro, les viene bien esa ruptura en Murcia, de que haya gente del PP que dirá, ¿no ves cómo no somos igual que vos, que nos hemos separado? Y los de Vox va a decir, ¿no ves cómo Santiago Abascal se está imponiendo y a lo mejor se vuelven a convocar elecciones y tal? Elecciones que además, si fuera verdad, si pusieran el Ordago encima de la mesa, dijeron, venga, el 23 de julio, a la vez que las elecciones generales, las elecciones en Murcia. A lo mejor no hay un plazo, pero que va, ¿no? Lo que quieren es que, como no en realidad no hay hasta después porque las elecciones... O sea, este sábado se tienen que constituir los ayuntamientos. Pero las comunidades no. tienen plazo. Claro. Bueno, las comunidades Pues- tienen plazos distintos, ¿eh? La de Valencia no lo tenía. Por eso a mí me sorprende por eso han corrido tanto. lo del que decía el empresario, porque la de Valencia sí tiene plazo. Por eso estaban Por eso han corrido tanto, pero la de Sí. Murcia creo que es tiene. pues, Pueden después de hacerlo la después del general. 23, J. Pero la ven perfectamente, y ahí ya Perfectamente. veremos, repartiendo de cómo se haya repartido cartas en las De elecciones. hecho, ya valoran, tomarán- valoran octubre como fecha para Madre mía. la segunda Sí, vuelta. para lo cual aquí vamos a seguir teniendo elecciones. Jesús, pues, si claro. precisamente dicen que a Feijóo le ha sorprendido el acuerdo tan rápido en Valencia, porque Feijóo lo que quería es seguir tirando hasta las elecciones de no, a Vox no la vamos a dejar Sí. entrar, la teoría de la lista más Más votada, votada. la teoría de que ahí va apoyos con el PSOE, aunque sean apoyos de abstención. Y es justo pero con lo no que- gobernar la nunca sección con Vox. técnica Y el acuerdo de Mazón en Valencia la han pillado con el pie cambiado, porque todavía no entienden muy bien, y a mí me da que el acuerdo de Mazón está dicho, aquí el poder lo trinco yo, a ver si me van a joder desde Madrid y me van a contar una película y ha llamado al de Vox. Y ahora vienes y lo deshaces. Claro, si y ha tienes llamado al que de tener. Vox y le ha dicho, venga, vamos a reunirnos en un bar, han hecho un documento de 10 líneas, una servilleta. 10, y han dicho, se acabó. A ver si me van a venir A ver luego si me los quedo otros. sin mi Me negociado. quedo yo sin la Me presidencia. quedo sin negociar y con eso termino. Y es que precisamente lo que habéis Clarísimo, mencionado, vamos. que está en el ambiente, y no es por ser conspiranoico ni mucho menos, sino porque los vientos soplan así, y es llevarnos a ese ambiente europeo de un pacto entre la derecha y la izquierda, o bien uniéndose, o bien que uno con la abstención del otro pueda gobernar. Es lo que siempre quieren. nos ponen el ejemplo de Alemania, nos ponen el ejemplo de, claro, nos ponen el ejemplo de otros países donde se llevan a matar tanto a la derecha como a la izquierda, de verdad, que son algunos. Pero esa imagen de Nadia Calviño, como bien también se ha comentado aquí, que en realidad no es militante del PSOE, le agrada a buena parte de la derecha, porque así es una chica así aseada, que va... A Feijóo le encanta Nadia Calviño. Claro. Y otra persona que suena mucho también como alguien muy importante en si hubiera ese tipo de pactos, es al tal Margarita Robles, que también le encanta a la militante, derecha, que ha ensalzado a las patriota, Fuerzas Armadas es españolas, patriota. le queda muy bien el casco y el chaleco ese, como Sí, se sí. ve en alguna foto. Está por ahí. monísima. Esta semana ha tenido una buena actitud, pero una actitud que la están ampliando tanto los medios de derecha como los de izquierda, y es que se niega a comparecer en una de estas reuniones de ese grupo terrorista llamado OTAN. ¿Por qué? Porque dice que y es verdad, que ha marginado a empresas españolas
que tendrían que estar relacionadas por el peso que tiene España en la estructura de la OTAN. El peso que tiene España en la estructura de la OTAN, ¿no? Pero entonces eso ha quedado muy bien ante todos. Los socialistas presumen de una persona que defiende la soberanía española, que ellos no pueden presumir mucha gente que lo haga, y a la derecha le encanta eso de una tía que defienda la ¡Qué patriota! De nuestras A la fuerzas derecha armadas le y pone tal. cachondo que haya socialistas que defiendan la bandera de España. Por eso, y con lo cual, las Calviñas y las Robles de Esas turno quedan bien. las vamos a Coincide. tener en la sopa muy posiblemente hasta que se celebren las elecciones, o incluso después, o incluso en ese posible pacto de Feijóo con Sánchez o quien sea, para meterlas en un gobierno, si no de coalición, sí por lo menos. Eso coincide. Sin olvidar el PP descafeinado que está montando Feijóo. Ha cambiado el 75% de las cabezas Sí. de listas. De número 2 por Madrid. A una Mete tipa- a una tía de Ciudadanos, de Ciudadanos. Marta Rivera de la que no Comunidad la de conocen Ciudadanos. ni en su casa. El La número van a 2. poner- no, 2, por eso te digo. Número 2 por Madrid. Por Madrid. O sea, lo más importante que hay. Por eso te El digo, número 2 por Madrid es, si ganas, como mínimo el vicepresidente. Sí, claro. Y si no, el ministro de Asuntos Exteriores. es la en el gobierno política posterior. de descafeinamiento que tiene Feijóo precisamente para ir al gran pacto a lo que les gusta, esa socialdemocracia liberal, liberaloide, donde cabe todo el mundo porque todo el mundo tiene cabida. Y coincido totalmente con Alberto, es parte de la Agenda 2030, es todo, vamos a ese fin. Ojo con la valoración esa de la Margarita Robles y tal, y su patriotismo y no sé cuántos, porque eso coincide en el tiempo con la publicación de que 1 de cada 5 puestos de la frontera europea la van a defender españoles, ¿eh? Es decir, que de alguna manera, o sea, en esa OTAN tal, de repente vamos a encontrar una especie de nueva división azul allí puesta en el Azul clarito, va a ser y a lo mejor hay que, y a lo despliegue en mejor hay Letonia. que- claro, y a lo mejor hay que explicarse y hay que pues, sí, reposicionarse y tal, Claro. porque 1 de cada 5 de las posiciones van a ser españoles. Sí, lo están siendo ya. Bueno, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta, después de estos análisis quirúrgicos de los pactos, yo haré la pregunta del tonto, como siempre. Y esto a los pasmarotes de los votantes de los unos y los otros, o sea, del PP y del PSOE y de Vox, ¿cómo coño se lo explicas? O sea, ¿cómo al votante pasmarote del PP y de Vox en Valencia le explicas que en Valencia sí buena, pero en Murcia no? Y en Santander tampoco. ¿Cómo se lo explicas? La libertad de elección territorial es lo que están diciendo. ¿Cómo se lo explicas? ¿Mm? Que en cada territorio... Porque claro, el votante pasmarote no le puedes decir, no, es que hay mucha pasta que trincar, ¿eh? No, pero Hay mucha pasta que trincar, ¿eh? La manija la tenemos nosotros y seremos nosotros los que decidamos cuánto le damos a esos pobres desgraciados que nos tienen que ayudar. Tú no me hagas preguntas, que ya me has dado la patente de corso en las urnas, y a obedecer. Hasta las próximas. Publicidad y volvemos. Cuando tomas la... No dicen ni... Bueno, pues ahí está la pregunta. Estábamos hablando de Ucrania, ¿eh? De Ucrania, Trump y Vladimir. Mi camarada Vladimir. El camarada Vladimir. No os metáis en guerras entre comunistas. No. Que claro, comentábamos los aquí presentes. ¿Ha visto la información en los telediarios de la guerra de Ucrania? Feroz batalla en el Donbass. 2 muertos. Un Claro, dron uno- ha ido no sé qué, uno y inmediatamente- ha roto una casa. Inmediatamente se traslada a Krasnivor. Joder, pues si una feroz batalla provoca 2 muertos, en fin, no sé, o las balas son de fogueo, y los muertos son, y no estoy ironizando, o de feroz batalla. Es un síntoma En fin. curioso que no tengamos información real Es alucinante. de las bajas que hay tanto en un bando como en otro, porque ninguno de los bandos da la lista de bajas, incluyendo en bajas, como es lógico, los heridos y los muertos, y no sabemos nada. No sabemos qué ha pasado con la contraofensiva, con la ofensiva que iba a hacer de primavera Ucrania. Pero sí, sabemos que han abierto unas presas, que han reventado Sí, todo y se que- acabó la y se ofensiva. ha negado toda la zona y ya no hay, Y ya no hay ofensiva que ni se pueda hacer contraofensiva por ahí. ni nada de nada. Ahí estaba comentando, hay un articulista muy bueno, Rafael del articulista, un tipo que está haciendo artículos, mejor dicho, Rafael del Pino. Leopoldo del Pino. Leopoldo del Pino. No, Sí, nos lo pasaste el otro día. ¿pero es Leopoldo? Sí. Ahora mi otro confirmo, Bueno, pero sí. ¿Y ese que cuenta?
y está haciendo unos análisis muy buenos del tema. El último artículo se llamaba, o el último que yo he leído se llamaba Ucrania pierde la guerra. O ya ha perdido la guerra o algo así, ¿no? Y está haciendo un análisis muy certero de qué se trata esta historia, ¿no? De quién está jugando esa guerra, de cuáles son los participantes en esa guerra, que no son otros, que Estados Unidos y China en territorio, y la propia Rusia en territorio extranjero, como hace siempre Estados Unidos en todas sus batallas, que es una guerra comercial, que es algo que venía siendo avisado desde hacía mucho tiempo y que había sido incluso avisado también desde los propios Estados Unidos, dentro de sus propios organismos, mucho antes de haber estallado la guerra, pero sobre todo hacía un análisis de eso que estabais mencionando, ¿no? Perdona, Fernando del Pino Calvo Sotelo. Eso sí, correcto. Fernando. Ni Leopoldo. Leopoldo es otro de los hermanos. Leopoldo era del Pino, pero no era Leopoldo, era Fernando. Y es La la cabeza de la lenta isla de derrota de La Ucrania. lenta derrota de Ucrania. Pues es un artículo que recomiendo leer, no sé si se ha publicado alguno posteriormente, que recomiendo leer porque es desapasionado. Lo que escribe este hombre, Fernando, no pretende ponerlo desde la posición de uno o la de otro, sino un análisis un poco más menos apasionado, pero análisis real de datos y tal. Y una de las cosas que mencionaba era, efectivamente, él tenía o había accedido a algunos de los datos de bajas. Algunas unidades han sido barridas por completo. Lo que ocurre es que hablaban de bajas operativas, o sea, muertos y heridos, ¿no? De manera que la inmensa mayoría, dentro de lo que estabais diciendo vosotros, eran heridos, efectivamente, que quedaban inoperativos, y de las zonas donde esto estaba pasando. Y bueno, merece la pena leerlo, digo, porque es un análisis bastante bueno de qué se juega realmente allá y de en qué estado estamos, entre otras cosas, la contraofensiva de la que tú estabas mencionando. Luego se ha visto modificado porque lo de la presa ha sido después de ese Ahí quería yo llegar. Todos estos llorica manteles de la democracia y de los derechos humanos y patatín y patatán destruyen la más importante presa que salvajes los rusos. Oiga usted, en todas las guerras se destruyen y se bombardean las infraestructuras civiles del enemigo. Además está por determinar quién ha volado la presa. Además eso. El territorio más anegado ha sido ruso, no ha sido ucraniano. Recordamos cómo dejó Wellington, aliado de los españoles en la guerra de la independencia, de hecho, la industria española. De hecho, las sospechas recaen más del lado uso ucraniano que del lado como el gasoducto famoso. Sí, también, que eso ya quedó más acreditado todavía. El cabrón de Wellington, que venía de aliado a defender a los españolitos contra el gabacho y destruyó toda la industria por donde pasó, política de tierra quemada. Recordamos cómo dejaron los aliados a Alemania. Yo digo siempre lo mismo. Lo siento por los ucranianos que están tratando de defender su frontera a las órdenes de un imbécil y de una guerra que no es la suya y de un territorio que no es el suyo, pero que al fin digo que no es el suyo porque no se está dirimiendo allí la lealtad o deslealtad a Rusia o a Ucrania. Se está dirimiendo la expansión comercial y económica de Estados Unidos frente a China. Y lo siento por los ucranianos que se están dejando la piel allá, los ucranianos y los rusos, pero los ucranianos son los que tienen el territorio en juego, ¿no? Porque no se merecen a ese zascandil, a ese payaso, nunca mejor dicho, a ese histrión. Exactamente. No, que lo han convertido en un santo laico, sí. Ya. Zelensky lo pasean. Y aquí la han aplaudido, volviendo a la política española, la aplaudieron todos como focas cuando se proyectó su imagen en el Congreso de los Diputados y comparó lo que estaba ocurriendo allí con el bombardeo de Guernica. Y hasta los de Vox la aplaudieron, quitando algunas excepciones, hay que decirlo. Sí, algunas excepciones que efectivamente, pero Vox aplaudió. A lo mejor es que no sabían lo que era el bombardeo de Guernica. Pues probablemente. A lo mejor es que están todavía más estoy convencido al PP de lo que creíamos y está más en esa línea. Estoy convencido. De memoria, ya sabéis que Feijóo, como gran promesa electoral, ha dicho que va a derogar la ley de memoria democrática y llevarnos a la ley de memoria histórica. Que va a volver a Zapatero. Entonces, va a volver a Zapatero. De aplaudir estas soplapollas. O sea, ya estamos tranquilos. Lo cual es un salto legalmente imposible, porque la ley de memoria democrática deroga directamente la ley de memoria histórica, y si tú derogas la ley de memoria democrática, estás derogando una que ya a su vez ha derogado otra. Con lo cual tendrás que legislar otra vez. No se puede. Tendrás que legislar otra vez. Tú no puedes decir la ley de memoria histórica que está derogada, le quito la derogación.
es absurdo. O hacen una ley nueva, o bueno, si además para qué, si en cada comunidad autónoma ya tienen su propia Ya ley. te de digo yo, memoria ¿para qué? histórica. Para no hacer nada. Ya, Para no hacer nada. Para no hacer nada. Para llenarse la boca de memeces Sí, y eso seguir está claro, manteniendo está todo. claro. como Y estaba. seguir La boca de medeces y las urnas de votos. Y las urnas de votos, sí. Y las cuentas de multas. Vamos a ver, si gana las elecciones Feijóo el día 23 del próximo mes, al día siguiente, que es lo que haría un servidor, al día siguiente van a salir todos los hurones ponzoñosos que están ya hurgando en el vientre del Valle de los Caídos, buscando huesos. Van a salir disparados. Esto se ha terminado, fuera, venga. Deshacer las carpas y todos para casa. De ninguna manera. No, ¿A qué no? Pues ya está. Pues ya está, votantes del PP, pasmarotes, que votáis al PP creyendo que va a derogar la ley de memoria histórica. La ley de Yo memoria... no creo que los votantes del PP esperen ni quieran eso. Es que o sea, esos son los otros, esos son los de los dos carajillos que decís vosotros. El PP están encantados, todos han asumido. ¿Qué dice el monedero? El discurso liberal, el discurso tal. Todo lo que les preocupa es una supuesta economía y recuperación de la economía. No tienen valor en ninguno, no tienen ninguno. O sea, el marco de actuación no es. O sea, les trae sin cuidado todo, absolutamente todo. Lo que no les toque a ellos personalmente les trae sin cuidado. Y ya hace cosas, hace tiempo son de los que entierran las cosas en virtud de la economía. No, entierro y quito. Dejo de discutir esto, dejo de discutir aborto, dejo de discutir eutanasia, dejo de discutir memoria histórica, dejo de discutir trans, dejo de discutir y por lo tanto consolido lo que pasa lo anterior. Eso es el PP de toda la vida de Dios. Eso es lo único que lo diferencia precisamente de los dos carajillos, del PP de los dos carajillos. El que en esos todavía hay gente que cuando se toman los dos carajillos quiere mantener algunas cosas y que todavía tiene padres y abuelos enterrados en algunas en condiciones donde no les mola nada la memoria democrática, o como nos pasaba durante la campaña electoral última o durante las votaciones últimas, donde los señores apoderados del PP y de Vox venían a darte grandes abrazos porque te contaban lo muy fachas que eran, lo muy falangistas que habían sido siempre y se seguían sintiendo. Pues esa es la Sí. Uy, a mí me vas a contar. Eduardo, porque no olvidemos, A mí me vas a contar. no olvidemos que el PP de ahora es la CEDA de los años 30. Claro, y a la CEDA de los exactamente. años 30, a Gil Robles le importaba un carajo la supervivencia de España, le importaba un carajo la unidad de la nación española, y iban a lo mismo que van ahora, a defender sus posiciones económicas, que en aquel entonces eran absolutamente medievales, prácticamente, Exactamente. sus derechos medievales, y ahora eso. Y la patriótica también, Y la porque la patriótica patriótica igual. también era un tema de terruño, de fronteras, Exacto, de claro, cacho, claro, de el control, nacionalismo, el nacionalismo puro, español. de Exacto. suelo, Claro. de Y arraigo por eso les trae terrenal, sin cuidado, sin les trae misión ninguna. absolutamente sin cuidado. Y fíjate que no solo les trae sin cuidado al gobierno que está implementando y dando alas a la ley de memoria democrática, sino les trae sin cuidado también a los propios jueces. No olvidemos que las intervenciones que se están realizando ya dentro de los osarios del Valle de los Caídos están autorizados por juzgados. Son jueces los que han dicho, sí señor, entre usted con pala y pico, y a pesar de que hay cientos de informes donde dicen que donde ya están escudriñando, donde ya están metiendo sus zarpas, porque para la gente que no lo sepa, el cementerio que hay dentro del Valle de los Caídos en sus distintos sitios son ataúdes uno encima del otro, encima del otro. Y entonces, dependiendo de qué partes, hay partes donde ha habido mucha más humedad que en otras, donde si hay, y nos imaginemos, listas de 5 ataúdes, pues hay muchos sitios que los dos de abajo ya están absolutamente, se pudrieron, los restos mortales están mezclados, absolutamente mezclados con los de al lado, con los del otro. Ha habido movimientos de restauración donde ya se dijo hace años que era imposible, y hay restos mortales absolutamente mezclados. Y ahora estos listos quieren entrar pensando que los ataúdes deben ser de plomo y que no ha pasado nada, y que dentro de cada ataúd va a estar, primero, encontrar cuáles son los restos de cada uno. Yo, por ejemplo... Olvídate, no es ese el objetivo. No, el objetivo es destrozar algo que es, para la mayoría de las familias que tienen allí enterrados a sus abuelos, a sus bisabuelos, Martín, lo que quieren es joder esa situación, está clarísimo. El Valle de los Caídos tiene 9 criptas, de las cuales 2 están vacías. Sí.
Una de ellas, y sin permiso de nadie, y sin que nos lo comentara nadie, nos lo dijera nadie, que afectaba a mi bisabuelo, fue movida hace 14 años Hace mucho, como exactamente. consecuencia de una supuesta movimiento por aguas y tal. Sí, sí. Hoy no sabemos porque eso no lo sabe la gente. Cuando se supone que van a hacer y sacan las fotografías de exploraciones como si fueran arqueólogos y fueran antropólogos y no sé cuántos, no. La realidad es que hay unos listados preciosos donde yo puedo enseñar la hoja donde está el registro de ingreso, donde estaba el registro de ingreso de mi bisabuelo y su causa, la inmolación en el 99% de los casos, la fecha, la mía de agosto del 36, por cierto, para los que se les olvidó aquello de que era noviembre ya, cuando mataban gente y tal, porque estaban en retirada, no, en agosto del 36, ya 15 días después, ya estaban dando leña, hacía rato pero- que estaban sacando gente de su casa y pegándoles tiros en las tapias del cementerio. Cuando más. ¿No? En agostito, en el mes siguiente. Pero bueno, independientemente de eso, lo que digo es que hay unos registros, pero vamos, perfectamente clasificados de quién está dentro, dónde está dentro, Sí, dónde sí, estaban cada uno de ellos y tal. O sea, no se trata de cuando dicen, es que voy a buscar a 120 personas, a 2, a 3, a 7, que no tiene usted que buscar nada. O sea, si ya sabe que están ahí, tiene usted aquí el Están registro, ahí, si el está registro el está registro. vigente, si aquí no ha habido ninguna fosa común, como dicen No, dicen para nada. en estos días, la mayor fosa común de Europa de los represaliados, que no hay ni fosa común ni represaliados, que desgraciadamente para ustedes, los represaliados, si es que existieron, desde luego no fueron enterrados en el Valle de los Caídos. En el Valle de los Caídos fueron trasladados personas que habían caído en el frente y que tenían al menos la dignidad de haber peleado por una, En la gran por una- mayoría por son una todos idea. caídos, sacados de fosas comunes, Exactamente. de frentes Que y, no y es- enterrados que no es allí. verdad. E identificados previamente para colocarlos identificados en las todos. listas. Bueno, eso hace 14 años que algunas de las criptas han sido movidas. Por ejemplo, insisto, la de mi bisabuelo, que hoy puedo encontrarme que mi bisabuelo puede estar repartido por 7 lugares Exacto. porque había 33.000 Enterrados. enterramientos de los que están unos sobre otros. No Y sé, alguna vez- prácticamente de los 33.000, 17.000 del ejército republicano, Sí, sí. de la zona Eso republicana, es. Pero es republicanos que esas y criptas de las que estoy hablando, que yo las he visto en vida de mi padre en su día antes de que fueran movidos, y ya era un desastre porque efectivamente estaban prácticamente unas sobre otras, fundidas unas con otras. No te digo nada cuando hayan eran cogido de madera, aquello. Martín, Claro, de eran madera No te digo mala, nada además. cuando hayan cogido aquello, lo hayan sacado de allí, lo hayan trasladado al resto de los huecos disponibles. Bueno, pues llegan unos tipos que además, por cierto, se saltan a la torera de la ley. Hay dos, dices tú, que están interviniendo, están tratando de intervenir. Desgraciadamente hay distintos frentes abiertos, algunos se han rendido ya, como son los propios sacerdotes, los monjes benedictinos. Que ya se han rendido con la última batalla. Hay dos asociaciones que están peleándolo, la de Guillermo Rocafort y la de José Pablo. Luis, y la de Pablo. La de Guillermo también se ha rendido, más que nada porque eligió una vía que le llevó al Tribunal Supremo, y desgraciadamente el Tribunal Supremo le ha quitado la razón, y hay una tercera vía que sigue funcionando, que es la que siempre ha sido más lenta, más histórica, y que tristemente también va perdiendo, pero que todavía aguanta más, que es la de Pablo, que todavía ayer estaba planteando Querellas en el juzgado. querellas en los juzgados a nivel local. Sí, en el juzgado del Escorial. Y sobre todo modificando o utilizando que si finalmente el Supremo ha autorizado una serie de cosas, lo que no puede hacerlo es en contra de la normativa. La normativa decía ya en qué términos se tenía que tocar, a cuántas personas afectaba, cuáles eran las cosas que se podían tocar, porque claro, estás tratando de salvar los únicos que habían obtenido permiso para eso eran 2 personas, y para eso había que establecer muy claro qué podías tocar y qué no podías tocar. Es decir, el permiso que se supone que el Supremo habría dado no está el permiso, es que lo que ha dicho es: no tiene usted razón para las medidas cautelares, por lo tanto aplíquese lo que está en vigor, y lo que está en vigor es lo de 2 personas dentro de unas 2 anarquistas aragoneses determinadas, ¿no? Entonces, 2 hermanos anarquistas. eso es lo que se les ha permitido, eso es lo que está intentando con cautelarísimas Pablo Linares y su asociación, con nuestro apoyo y nuestros poderes, para evitar, o sea, todavía hay frente. Es decir, están montando el chiringuito porque lo que quieren es la foto, lo mismo que hicieron con el telar que montaron encima de José Antonio. La foto que les vale a ellos, que es la de los votos, la del estómago, la de modificar las vísceras y tal. Pero en realidad todavía no han logrado empezar a tocar nada, y esperemos que aún se pueda o sea, no ha habido ahora profanaciones aún. Parece Todavía ser que no. están dándoles cursillos, un par Sí, de catedráticos eso es, que han ido también. allí diciéndoles lo que tienen que hacer, lo que no, cómo tienen que tocar los restos, cómo no. Han visto Es muchas- decir, una especie de preparación. Muchos capítulos de CSI han visto. Exactamente.
Una Sí, cosa así. para eso, para tratar de justificar que por supuesto han cumplido con la normativa, pero ellos creen que tienen derecho a abrir cualquier cosa y no. O sea, lo único que les han dicho es las cautelares no se pueden aplicar, por lo tanto sigan adelante. Sigan adelante, habilita para 2 en una zona concreta y bajo unos criterios concretos. Y esos son los que está exigiendo Pablo Linares en este momento. Pero insisto, el objetivo no es ese. Es que el objetivo, o sea, yo me imagino estos tíos, primero son nietos o bisnietos Efectivamente. de los anarquistas o de los comunistas o de los que coño fueran los que estuvieran enterrados. De los caídos que están Los enterrados caídos allí. que estuvieran. Y que tienen todo el derecho, además, si los quieren sacar, y pueden, que se los saquen y pueden. Pero lo que no tienen derecho es a violar las tumbas de los demás. Si fuera posible separarlos y sacárselos, magnífico. Coincido totalmente Ningún tipo de contigo. problema. Si Ya fueran usted tumbas donde individualizadas, sí. Donde usted quiera. No, y si esos caídos en la guerra que eran de la zona republicana están en una de las criptas donde Todos separados y no sé donde qué. exactamente no todo está destrozado, ¿eh? No. Hay muchísimas que están perfectos, están destrozadas donde ha habido mucha humedad, pero si estuvieran efectivamente entras, no tienes Llevas que tu llevar cacharro y ya ni está. arqueólogos ni nada, llegas con una banda de 3 operarios, Eso mira, porque como muy bien dice Martín, se sabe perfectamente ¿Dónde está quién cada uno? enterrado. ¿Quién? En las ataúdes que siguen estando, Claro. pero los que están destrozados no. Y Pablo Linares, la asociación, ¿qué dice? Ojo, ya ha mandado una carta para ir anunciando responsabilidad del futuro, diciendo, ojo, si no hay ningún problema, pero como se toquen los restos de otra familia o estén mezclados Eso restos de una familia con otra, aquí va a haber querellas. ¿Sabes qué criminales. pasa además? Que muchos de ellos fueron trasladados, como bien habéis dicho hace un momento, de fosas comunes de combate. De La fosas mayoría, comunes. todo. Por lo tanto, ya Todo. venían mezclados. O sea, ya en Claro, origen muchos ya no de ellos venían individualizados los restos, efectivamente. ya venían mezclados. Eso se hace después a partir de los años 60, y además muy bien ha dicho Martín, allí había para enterrar unas 50.000 personas, es lo que estaba. Entonces, se entierran caídos de la zona nacional, tanto en combate como asesinados, que estaban en fosas comunes o que estaban en un cementerio, y la familia dijo, yo quiero que los restos de mi padre estén en el Valle de los Caídos. Y como sobraba muchísimo sitio, porque es la verdad, sobraba muchísimo sitio, se empezó en una labor, yo creo, de vamos a reconciliar Sí, sí. a los muertos de uno y otro bando, y para que estén los dos en el mismo sitio. Y entonces había muchísimos miles de caídos en combate que estaban en la batalla del Ebro. Claro, Había pero los fosas huecos donde- comunes claro. de 3.000, de 5.000, de 4.000. Y entonces exhumaron esos restos, que además pidieron permisos a los ayuntamientos Sí, sí. y a las familias que estaban, que sabían, porque las familias Está sabían documentado, dónde pero estaban. si está documentado, Está además. todo documentado. Dieron esos permisos y exhumaron, pero como bien dice Martín, claro, en una fosa común, Sí, sí. al lado del Pantols, de la Sierra Pantols. 3 años allí más no tarde, estaban o en dos años. no había Sí, claro, 50.000, no, 50.000 es una exageración, 1.300 tíos que cada uno sabía cuál era. Claro. No, ya estaban los restos mezclados y los llevaron mezclados al Valle de los Caídos, con lo cual, pues posiblemente en uno de los ataúdes que vinieran del combate de la Sierra de Pandol, pues en ese ataúd a lo mejor hay restos de 4. teniendo en cuenta además que algunos habían sido movidos más de una vez, porque mi Exactamente. abuelo había pasado por Paracuello del Jarama. Claro, Es decir, claro, Es claro. asesinado en Almudena, es enterrado en fosa común, lo identificado en fosa Exacto, tal, no, lo pasaron identificado- también, claro. Claro, habían pasado por Paracuellos, de Paracuellos no es. Lo donde sacaron se a los una- llevan al Valle a de un los cementerio Caídos. normal, Es decir, o tal. el trasiego es notable. Entonces, yo sigo diciendo, ellos creen que pueden sacar, quieren sacar y tal. Imaginémonos por un momento que, como tú bien decías, hay una serie de ellos que están perfectamente estructurados, conocidos Que lo saquen, y tal, y los quieren fenomenal. sacar. ¿Sabéis cuál es el destino de estos pobres desgraciados? El mismo que iba a seguir José Antonio respecto de la familia de José Antonio. El mismo. La ignorancia. Primero porque no creen en nada. O sea, para empezar, porque no creen en nada. Y como no creen en nada, para nosotros, el enterrar a alguien en Camposanto tiene unas connotaciones. Bueno, el claro. mantener sus restos tiene unas connotaciones. Para ellos no. Para ellos, la mayoría de las veces los hacen ceniza y los Claro. echan al monte o al mar. Es una y se quedan victoria tan política. frescos. Es una victoria política. Política. Y segundo, porque vaya un coñazo llevarse una urna con lo que le pongan dentro y a ver qué carajo hago yo con esto. Que eso es lo que realmente va a pasar. Y además les importa un carajo que ese hueso sea o no sea Le da realmente igual. propio o de un tercero. Lo que quieren es llevarse una urna donde pongan dentro un mechero, que les da igual. Y es una victoria hacerla- política de hacerla- profanación de la Eso gran es, obra del Valle de los exactamente Caídos. eso. Punto. Y Es nada eso, más no hay que eso. más. Ninguna otra cosa. No hay nada más. Eso es lo que hay ahí detrás. Y los Desgraciadamente. políticos de turno presumirán en esa
en ese currículum maravilloso que tienen algunos, de yo fui el que le devolví la dignidad a estas familias que llevaban décadas Lo que están diciendo. reclamando. Lo que está diciendo Zapatero. Yo digo, perdón, Sánchez. Y el PP. Y el está PP diciendo, claro. por la reconciliación, que la nuestra es la buena, no la que decían del Valle de los Caídos, la nuestra, pues Y por si se espabilan y se descontrolan, ya les han dicho altos dirigentes socialistas, cuando les han dicho, ¿qué es lo que decir de derogar el sanchismo? ¿Qué queréis decir con eso? ¿Que vais a derogar la ley de memoria democrática? claro. ¿Que vais a ir en contra del mayor dictador que ha pasado por Europa en los 50 años? ¿Que vais a derogar las posibilidades de que estos pobres republicanos saquen los cadáveres de sus... Ya se le han avisado. Y dice, epidemia de diarrea en Génova 13. Claro, Sí, ya se acabó. lo hemos Solo con eso se acabó. Lo hemos comentado estos días, que es que se cumplen ambas cosas. O sea, por desgracia, las 3 últimas elecciones nacionales, a nivel nacional que ha habido, siempre justo un mes antes ha habido una profanación. En noviembre del 2019 va a haber elecciones y se profana en octubre al general Franco. Va a haber elecciones, ha habido ya, pero iba a haber elecciones en mayo del 2023 y justo un mes antes, en abril, se profana la tumba de José Antonio. Ahora va a haber unas elecciones en julio y en junio se profana el Valle de los Caídos. Y lo que estábamos comentando estos días, por un lado, unos dicen voy a recuperar, lo hacen porque saben que les sale rentable en algún tipo electoral, porque todo lo buscan. Entonces, ellos son unos, podemos poner el calificativo que queramos, pero ¿y aquel que va a votar a un partido por el hecho de que cada vez que hay unas elecciones un mes antes profana? Ese para mí es incluso peor que el que profana. O sea, alguien que cambia su voto o que reafirma su voto, es verdad, te voy a votar porque una vez más has vuelto a profanar tumbas de los malos, de los asesinos, de los criminales, de no sé qué. Porque son unos sinvergüenzas. Porque yo, que durante toda mi vida muchísimas veces he subido al Valle de los Caídos para rezar por el jefe, pero también he rezado por todos los caídos que había allí, porque todos los que están enterrados allí cayeron por España. Unos por su España y otros por 2 conceptos distintos de España, pero todos lucharon por España. Y luego, fíjate, podemos luego discutir si Franco realmente quería una reconciliación o no. Me da igual, pero la realidad es que allí, y se llamaba Valle de los Caídos, no decían Valle de los Caídos Nacionales y de los putos rojos por otro lado. No, se llamaba Valle de los Caídos. De todos los caídos. De todos los caídos. Y todos los caídos cayeron todos por España. Unos por Dios y por España, otros solo por España, unos por España y la Falange, otros por España y la CNT. Me da igual, eran todos muertos por defender 2 visiones distintas. Pero sobre todo es que no aguanta análisis. Martín, o sea, 2 visiones evidentemente contrapuestas de España, supuesto. que por eso llegamos desgraciadamente a matarnos entre españoles, pero allí a lo mejor habrá otros que no. Yo no conozco a nadie que suba al Valle de los Caídos, que además era un sitio sagrado donde se va a rezar. Yo no conozco a nadie que diga, yo he rezado un Padre Nuestro, pero por los 17.000 rojos hijoputas no, yo solo he rezado un Padre... No, la gente que iba allí ya sabíamos a lo que... Pero sobre todo no resiste menor análisis. O sea, y encarnando esa figura de la reconciliación, el propio José Antonio. Sí, el modelo es el que te digo. Es decir, tú tienes... Imagínate que, como tú bien dices, no era la intención, Franco no quería eso... Olvidándonos a Franco de todo lo que tú quieras, me da igual. La realidad. Claro. La realidad es que en el Valle de Cuelgamuros... Es que esa hipótesis de Juanma no es valorable. Pero, te digo, no es procesable, porque Franco sí lo quería. Pero imagínate porque Franco sí lo quería. Imagínate que no lo quisiera. Para sacar a Franco imagínate que no lo quisiera. De la ecuación. Imagínate que es una consecuencia casual de lo que se le pone delante. Resulta que en el Valle de Cuelgamuros construye el Valle de los Caídos, lleva allí a todos los combatientes caídos y asesinados que va encontrando de ambos lados. Además proclama, lo quisiera originalmente o no, proclama de qué se trata, pero aunque no lo proclamase, lo que hace es eso, un lugar de culto, de enterramiento digno, del lugar donde se pone todo el mundo y no hay diferencias. Para recordar a los muertos de una guerra. Y ahora lo comparamos con lo que estamos haciendo en la actualidad. Y en la actualidad lo que es lo contrario es, de aquí voy a sacar a estos, este no tiene derecho a estar en ningún sitio, José Antonio a la cuneta, como va a ocurrir dentro de unos días. Hoy sábado, que se está viendo este programa, hay una manifestación en los alrededores de la cuneta, Falange fuera de Carabanchel. En los alrededores de la nueva sepultura de José Antonio. Es decir,
O sea, que lo que ustedes hacen es la reconciliación verdadera y aquello otro que Franco no quería, que era muy malo, que no sé cuánto y tal, pero que realmente construyó un lugar sagrado con las 17.000 tumbas de cada uno de los combatientes, eso era un monumento a su... ¿Qué? ¿A qué cosa era lo que dicen? No, lo que dicen es que se hizo su propio panteón. Su propio panteón. O sea, lo bueno era esto otro, ¿no? A Mingo Rubio cerrado con llave, a Carabanchel a ser expulsado por las Brigadas Rojas con José Antonio de la Cuneta. A nosotros no sé qué. Y eso era la reconciliación. A eso le llama usted reconciliación. Y a lo otro no. A lo otro lo consideraba monumento megalítico para propio... y eso es lo que apoya el Partido Popular. Y eso es lo que apoya el Partido Popular. El espíritu de construcción del Valle de los Caídos, la vocación de la construcción del Valle de los Caídos y para lo que se hace, está en lo que el heroico capitán Teodoro Palacios dice en los gulags soviéticos. Aquí no hay ni rojos ni nacionales, aquí somos todos españoles. Para hermanar en el gulag a los comunistas españoles encarcelados por Stalin y a los divisionarios hechos prisioneros. Y está en el testamento del caudillo. Sí, sí. Abrazar en la hora de la muerte a todos los españoles. Sí, sí. A todos. Ese es el espíritu del Valle de los Caídos. Aquí no hay ni rojos ni nacionales, aquí hay españoles. Sí, señor. Así fue. Y eso es lo que se quieren cargar. Bueno, no se quieren cargar porque estos son unos canallas rencorosos, vengativos y que sudan odio, coño, a ver si nos enteramos. Sudan odio. Publicidad y a la vuelta, Memoria Azul. Porque vamos a utilizar esa decisión correcta. Bueno, pues venga, con nuestro antifranquista de nómina, al que queremos muchísimo. Claro, el bicho raro, Juan Cepeda. Memoria Azul. Pues enlazando con el Valle de los Caídos, evidentemente. Claro, como hemos dicho, enlazando con la Ley de Memoria Democrática, claro. Que como hemos dicho muchas veces, fíjate que cuando decís que no la deroga el PP, a lo mejor la deroga, pero para jorobarnos más. Eso decir, seguro. Sí, por ahí. Estamos de acuerdo. Hay algún esquinazo por el cual nos podemos colar, como vamos a hacer ahora. Nos podemos colar y utilizar la Ley de Memoria Democrática para reivindicar el pasado azul de aquellos grandes hombres que fueron o asesinados o condenados, etcétera, etcétera. Pues lo mismo lo hace, pero para decir, ya, aquí ya no... Como ya, hicieron la puerta. Ya hay precedentes. Están todas las lo que hicieron con la ley orgánica del General del Poder Judicial, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a aplicar... apalancar aún más lo que había perpetrado Felipe González. Hoy, en aplicación del artículo 4 de la Ley de Memoria Democrática, que es un artículo que genéricamente dice que todas las sentencias dictadas por juzgados, tribunales, de todo, son nulas, radicales, y no hace distinción. Claro, lo que ellos quieren decir, todas las sentencias dictadas por los consejos de guerra franquistas, pero como no hacen distinción, y como la ley te dice, el principio de la ley, donde la ley no distingue, no cabe distinguir, pues vamos a hablar de un falangista al cual le condenaron hasta 3 veces a 3 penas de muerte, que al final no murió, gracias a Dios, gracias también al descontrol de la justicia roja, que no es otro que el gran Luis Santamarina. Hombre, grande entre los grandes. Grandes entre los grandes, Luis Santamarina posiblemente... Tras el águila del César. Exacto, y libro imprescindible. Se acaban de republicar todos los 3 volúmenes. Con tu padre Rafael García Serrano, y no qué grande, Luis Santamarina. Pues los dos grandes, desde mi punto de vista, los dos grandes de la narrativa española. Y qué poeta. En general... Y luego los dos grandes de las letras falangistas, muy por encima de otros que después nos han dicho que eran grandes intelectuales o escritores falangistas. Bueno, los cojones. Pues Luis Santamarina, que a pesar de su apellido y tal, pues era un noble cántabro. Pero afincado en Barcelona. Bueno, pues Luis Santamarina fue un escritor y fundador de la Falange Catalana, responsable de los sindicatos obreros falangistas en Barcelona. El 19 de julio del 36 asume el mando de la milicia falangista y se subleva junto con el ejército en la capital catalana, y ante el fracaso del alzamiento es detenido y conducido al barco prisión Uruguay, pasando después por la cárcel del Castillo de Montjuïc, cárcel modelo de Barcelona, cárceles de Sabadell y de Vich, y siendo trasladado después al penal de Chinchilla para finalizar su estancia carcelaria durante toda la guerra en la cárcel de Valencia, de la que se escapa liderando a los falangistas valencianos y a todos los presos y tomando el control de la ciudad en marzo del 39.
Cuando llegan, por cierto, el Ejército Nacional a Valencia, el que les abre es Luis Santamarina con camisa azul diciendo no hace falta que ya he tomado yo la ciudad, en nombre de la Falange. ¿Sabes quién llega? José Antonio Girona. Exactamente. Exacto. Valencia. Bueno, pues Luis fue condenado en zona roja ni más ni menos que a 3 penas de muerte. La primera, después de un proceso ante un tribunal popular de Barcelona el día de Navidad de 1936. Condena a muerte que no se ejecutó, pues intelectuales anarquistas e izquierdistas declararon como testigos a su favor y además solicitaron la conmutación de su pena al gobierno, el cual la rebajó la misma a cadena perpetua. Pero, ojo, el 14 de abril del 37, otro tribunal popular volvió a condenarle a muerte por el mismo delito de rebelión, mismo delito por el que ya había sido juzgado y condenado. Para los que hablan de las garantías procesales. Sí, hombre. Y por fin, en 1938, de nuevo el juzgado por la justicia roja y vuelto a condenar en rebeldía a otra pena de muerte por los mismos hechos. Es decir, a Luis Santamarina le condenan 3 veces a pena de muerte por el mismo hecho. No le condenaban por hechos distintos, no, por haber sido el falangista que encabezó la sublevación de civil en Barcelona. Las últimas 2 penas de muerte no pudieron ejecutarse por las autoridades, puesto que las autoridades del Frente Populistas, ante los continuos traslados carcelarios de Luis, no lograron dar con su verdadero paradero. Si no, evidentemente, claro, si no, es verdad. Encima eran torpes. Es verdad que criminales y torpes. en su primer consejo de guerra es verdad que comparecieron filósofos intelectuales de izquierdas, porque Luis tenía muchas amistades dentro del campo intelectual catalán, pero los otros dos no, al final no le fusilan porque no sabían dónde le tenían. Bueno, no en realidad ejecutar solo... ¿Dónde lo hemos mandado? Solo no hubieran ejecutado una sola vez. No hubiera podido ejecutar una. Bueno, pues es verdad que Luis Santamarina, además de haber sido condenado a 3 penas de muerte, luego logró salvar su vida. Luis Santamarina, como siempre, acabamos, tiene el carácter de víctima, según lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Memoria Democrática, cuyo reconocimiento reivindicamos, y además solicitamos la declaración del carácter de ilegal y radicalmente nulo de las 3 sentencias judiciales y condenas a muertes que se le impusieron. Y ello también de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.1 de la Ley de Memoria Democrática. Ese artículo, que en origen va encaminado exclusivamente a declarar nulas todas las condenas o sentencias dictadas por la justicia franquista o por la justicia nacional, pero que como no lo han sabido explicar o no lo han querido explicar ni delimitar, Ya vendrá Feijóo a aclararlo. Exactamente. Tienen, por tanto, todas las sentencias dictadas por tribunales populares, por tribunales de la justicia roja, son nulas de pleno derecho. ¿Te enteras, Feijóo? Bolaños! ¡Amiguete! No, si a mí el que me interesa ahora, querido Juanma, es Feijóo, que es el que ha prometido derogar. Al revés que otros casos, tuvo 3 sentencias de muerte y no se ejecutó ninguna, y ahora se le pueden eliminar o se pueden borrar. Ha habido otros casos, como tú bien sabes y que nos has mencionado alguna vez, en los que primero fue asesinado y luego fue absuelto. Me cachis. Vaya por Dios. Qué metedura de pata. Y luego ni siquiera le jugaron. Había órdenes de libertad, que hemos contado alguna, porque no encontraron indicios contra él. Porque, claro, los milicianos que le pillaron eso sí encontraron indicios más que suficientes. Pero vamos. Feijóo, si alguna vez cambia la Ley de Memoria Democrática, cambia algo, es algo que le pueda tocar. No, ha dicho que no la va a cambiar. Ha dicho que la va a derogar. Por eso, entonces, como bien ha comentado Juanma, si la deroga, como ahora mismo ya no está en vigor, tampoco la anterior, tiene que hacer una nueva. Deroga la suya. Pues entonces, no habrá ley. Lo que hará es una nueva en la cual se salve el Partido Popular, porque recordemos que el Partido Popular está fundado por hasta 7 ministros de Franco. Con lo cual, según esta ley actual, que por eso a lo mejor la quiere derogar, nos sirva de catapulta legal para su ilegalidad. A ver si van a terminar sacando a Adolfo Suárez a Adolfo Suárez y a Fraga de su... Claro, de sus y además tumbas. es que se carga un chiringuito. Ya hay ministro de memoria, que es fiscal. Hay fiscal general de memoria, que es la amiga la Delgado. Garzón. La Chati de Garzón. Hay una serie de chiringuitos. Y luego está el fulano todas esas catedrático de todas esas Granada, que es el que asociaciones que acredita hay. si tú has Hay un secretario de Estado. Y asociaciones por todos los pueblos y provincias de España, donde dos amiguetes han dicho: Asociación de Represaliados Rojos de Villa de Arriba y no te empujo. Y esos cogen y dicen: quiero mi subvención.
Porque estamos investigando que aquí parece ser que hoy hay en Sí, una sí, sí, cuneta los malditos fascistas mataron Sí, a no sé quién. aquí Luego hubo- abren la cuneta y son los pobres muertos. Son los que mataron Lo que a les sus pasó en abuelos. Alcalá de Y a Henares. cerrarla rápidamente y que nadie se entere. de Cuentan nada. un En Alcalá escapulario de o Henares algo. parece que encontraron al pobre Andrés Nin con los restos de algunos anarquistas que se volvieron locos. No, en Alcalá de Henares, con la ley de Zapatero, en plena Efervescencia. efervescencia, abrieron unas fosas en dentro, Alcalá de Henares dentro de los sitios de la brigada paraquedista. con los telediarios allí, las cámaras y tal, y ¡oy va! Resulta que es que Eran prisioneros los que nacionales. estaban en la Claro. fosa llevaban todos camisa azul y sotana. Y una de las No, fosas, chicos, no grabéis, no grabéis. y una de las Y fosas, echaron tierra encima en una de y las nunca fosas más. parece ser que estaba el cadáver o lo poco que quedó del pobre Andrés. Lo Nin. que no habían despellejado todavía. Exactamente. La piel Lo que que no habían desollado. Estos comunistas. Esto sí es que- es que cómo eran. Y se ¿Cómo ponen eran? a abrir sin hacer una cata, una cata Eso falta arqueológica. de dinero, eso falta de dinero. Había que hacía falta más dinero para Claro. hacer las cartas. Claro. Dicen que cuando abrieron la fosa donde decían que estaba Andrés Nin, que lo supieron porque todavía salían gritos. Salían gritos de donde estaba enterrado el pobre. Barbaridades que le estaban haciendo. Sí, porque lo desollaron vivo. Sí, trajeron además un especialista de Moscú, un tal Orlov. Lo No, trajeron Sí, sí. No tuvieron- especialmente para para que él. le diera un trato especial a aquel que se había atrevido a montar un partido comunista en España siguiendo al traidor de León. Claro, León, que ya sí, sabemos no, que no, era no. León Trotsky. Pero también, luego también hicieron lo siguiente. También buscaron otro español para que le diera cuartelillo al siguiente Trotsky. Bueno, nos queda poco tiempo y yo no quería despedir la tertulia, aprovechando que tenemos a Martín Said en Estrillas, sin que le eches agua al vino de ese tipo indecente, repugnante, vomitivo, ese tipo que ha dejado en la historia de España una estela de mierda y de vergüenza, que es José Luis Rodríguez Zapatero. José Luis Rodríguez Zapatero, el otro día, yo no sé si se había fumado algo, si había chutado algo, o es que es así de memo. O sea, la cara dicen que es el espejo del alma, y yo estoy de acuerdo. Con él, desde luego. Sí. Y se ponía chulo, sacaba pechito, porque este no tiene pecho, tiene pechito, el muy memo, y se ponía farruco con el locutor que le entrevistaba diciendo: oiga usted, con ese tono de oiga que usted no sabe con quién está hablando, yo puse de rodillas a ETA, yo derroté a ETA, yo hice que ETA se rindiera. La deuda de los españoles es conmigo, porque yo rendí a ETA. Martín. Bueno, ya sabes por dónde va esto, ¿no? Es decir, considerar en cualquier momento que se haya producido una rendición de ETA es una falacia como la copa de un pino. Dios bendito. No se nos puede olvidar que ETA es una organización criminal, por cierto marxista, cuyo objetivo fundamental es la disgregación de un trozo de España, la anexión de otro trozo de España y una tercera anexión de un trozo de Francia. Ese es su objetivo. Esos objetivos los plasmaron en una cosa que se llamaba la alternativa CAS. Y la escribieron varias veces y dijeron en qué consistía esa alternativa CAS. Y la contrapartida a la alternativa CAS era asesinar. Asesinar a diestro y siniestro a policías, a guardias civiles, a militares, después a civiles, a familias de civiles, a hijos, a niños, a mujeres, después a algunos políticos, a algún disidente, a algunos sacerdotes que no eran de los de su cuerda, que eran me refiero, a algunos políticos, algún arrepentido de los suyos, algún acusado de tráfico, pero esa fue su vida y su historia. Y todo eso se intercambiaba, alteraba la vida política de este país hasta el punto de que Lemóniz no se hacía o se hacía, se cerraba o no se cerraba porque asesinabas a los ingenieros que se ocupaban del asunto, porque volabas las vías de un tren que pasaban o dejaban de pasar por algún sitio. Desestabilizaban en Desestabilizaban. la vida española. Este era su modelo. Y si eso no hocicaba el país al que estaban agrediendo, la alternativa era matar, matar, matar y matar. De manera que cuando alguien dice
que ha derrotado a ETA y entonces analiza la alternativa CAS, analiza los objetivos de ETA, analizas todo lo que estaba como contrapartida a la muerte y dices, han dejado de matar, pero en cambio han logrado la representación institucional, se han anexionado de facto Navarra, todavía les falta lo de los franceses porque son bastante más duritos de roer. Pues sí. Siguen, por supuesto, la misma situación de Lemoniz y la de los trenes y la de las cosas que impidieron hacer. Siguen estando reivindicando y celebrando las puestas en libertad, acercamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no hay ni uno solo de los elementos de la alternativa CAS que no se hayan cumplido. Decir que ha sido ETA derrotada en sí mismo, y lo diga quien lo diga, es una canallada. Es una ofensa a todos los que hemos puesto sangre encima de esta mesa, que somos todos los españoles. Y en particular a los que la hemos puesto más próxima. Pero en general a todos los españoles que hemos puesto sangre en esta mesa. Pero que además lo haga el miserable, el hijo de la gran puta de Zapatero, que fue la persona que precisamente abrió esa puerta que él llama vía política para hacer las concesiones necesarias para que eso fuera posible. Arrogarse en televisión y en radio, las dos cosas, porque sí, está grabada la entrevista, con esa cara de ciervo cínico que tiene y que tuvo siempre. Arrogarse el final de algo que no solo no ha ocurrido, sino que en todo caso correspondería, en primer lugar, al Estado como institución, a las fuerzas de seguridad del Estado como arma que se ocuparía de aquello, al pueblo español que puso la sangre encima de la mesa, en su conjunto. Que tú te vengas a rogar el final de ETA es para reventarte a hostias, cada día del resto de tu vida. Eres un hijo de puta y un sinvergüenza integral que no mereces vivir, que deberías mirarte al espejo y deberías pegarte un tiro en la boca para no seguir hablando, porque eres un miserable auténtico. Y porque además es mentira, porque además encima de todo lo que dices, Martín, es que es mentira, es que a ETA no se le ha vencido nunca, es que a ETA no rindió, ETA hizo un impasse, un Kit Kat, como lo llaman ahora, y dijeron, a ver, que en su estrategia y táctica político-militar, que es lo que ha tenido siempre, y que ha ido conjunta la estrategia política y la militar, llegó un momento en que dijo, no nos hace falta seguir matando. Ya no nos hace falta seguir matando. Y como consecuencia, primero, para ellos, porque el no seguir matando significa que no siguen metiendo a sus comandos en la cárcel. Y no exponen a la acción de la policía y del ejército español, bueno, del ejército, el más militante suyo. Llegó un momento en que dijeron, ¿para qué? Ya no nos hace falta matar. Ahora lo que nos hace falta es lo que queremos. Lo que al final quieren, que es tener el control político de una parte de España para luego sacarla del resto de España y anexionarse, claro, que eso no se lo creen ni locos. Un por control una parte de Francia. Un control de una parte de España y poner y quitar gobiernos de las varias. Ni se rindieron, ni el ejército, ni la policía, ni el gobierno español los venció. No, en su estrategia perfectamente definida y estructurada, llegó un momento en que le dijeron, vale, ¿para qué queremos tener la rama militar? Ya no nos interesa la rama militar, nosotros. Pero no los vencieron el ejército y las fuerzas de seguridad del Estado por incompetencia del ejército. No, porque había un pacto político previo en virtud del cual al separatismo español no le convenía la derrota de ETA. Exactamente, claro, porque si la ETA hubiera sido derrotada efectivamente por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, no tendría razón de ser los partidos separatistas que existen. Y no solo me refiero, es así de simple. Y no solo me refiero a H. Bildu, me refiero al PNV. Claro, ¿cómo vamos a acabar con el PNV? No, eso es imposible. Y por eso, primero, yo dudo, fíjate lo que voy a decir, que a lo mejor parece una barbaridad, yo dudo que los gobiernos, tanto del PP como del PSOE, pusieran toda la carne en el asador para derrotar militarmente. No lo dudes, ninguno. No lo hicieron. Ahí está Faisán, ninguno lo hizo. No lo hicieron, con lo cual ahí está Faisán. No podemos hablar ni de rendiciones y mucho menos que un pájaro como el Rodríguez Zapatero encima se ponga la medallita. Es ya lo que nos faltaba por ver. Y ETA en un momento determinado, si le interesa y a su plana mayor, a su junta de mando, como la queramos llamar, deciden que les interesa volver a la lucha armada, volverán, sin lugar a dudas. Pero hemos visto que hayan entregado su armamento, hemos visto que si entregaron 4 pistolas del siglo XIX, que encima descojonándose de los guardias civiles que las cogieron. Cuando ETA tenía las pistolas más modernas que había, el armamento más moderno, todos los explosivos más modernos.
dinero para aburrir. ¿Dónde está todo el dinero que tenía la ETA? Guardadito. El PSOE quedó además muy bien retratado, ¿no? En su posición frente a ETA hace unos meses, cuando al amparo de esta nueva ley de memoria democrática... Alberto, acuérdate que hasta el país publicó las actas de las reuniones de claudicación de ETA con Zapatero. Las publicó el país. Cuando ETA le amenaza a Zapatero a través de su interlocutor, que era Eguiguren, el maltratador, el que majaba palos a su mujer, le amenaza con volver a los atentados, y Eguiguren dice, hombre, un poco de paciencia. Ahí tenéis el faisán, como muestra de la buena voluntad de Zapatero, tenéis el faisán. Lo hemos dicho aquí alguna vez. Los hijos de puta, hombre. Muchas cosas, pero ETA no miente. ETA no miente nunca. No ha mentido nunca. Más allá de ocultar a sus propios... Ni miente ni se arrepiente. Martín, ni miente ni se arrepiente porque tienen clara cuál es su estrategia. Alberto. A Pedro Sánchez decía que él dejó muy bien retratado al Partido Socialista recientemente, cuando al amparo de esta ley de memoria democrática se le pedía que destinase 1 millón de euros a aclarar, a esclarecer los 379 crímenes de ETA que todavía quedan pendientes, que no sabemos quiénes son los asesinos, evidentemente no han cumplido pena, y es más, hasta podemos tener la fundada sospecha de que vayan en listas electorales ahora mismo. Además prescribirán todos, porque no olvidamos que en España ese tipo de delitos prescribe a los 30 años y los delitos cometidos, ¿en qué año estamos? 23, pues tira 30 años para atrás, desde el 93... Todos los de esos crímenes que no están esclarecidos, que siguen estando en los juzgados y tribunales, que sean anteriores al 92, eso ya, olvídate. Ahora y luego queda también el cuestionamiento de todos los procesos electorales que se han visto gravemente afectados y alterados, porque hubo más de 180.000 vascos que tuvieron que exiliarse, marcharse de allí, por tanto, dejaron de tener ese voto privilegiado que tienen los habitantes de provincias como las vascongadas frente al resto de españoles, y bueno, al dejar de ejercer ese voto allí, han condicionado los resultados electorales allí y a nivel nacional. ETA derrotado. Estamos hablando de mínimo 180.000. Es que es la población que actualmente tiene San Sebastián. ETA ha derrotado a España en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. En el político, porque ha conseguido todo lo que ha querido. En el social, porque además ha convertido a una parte de la sociedad española, en concreto la que vive allí, a unos autómatas que hacen y dicen lo que quieran. En lo económico, cuando ha querido, encima la hemos estado y la seguimos financiando con los presupuestos generales del Estado, aunque ya no sea a la organización terrorista, pero sí a sus satélites. En el laboral, porque también ha conseguido por parte de su sindicato LAB, todo lo que ha querido y que lo hayan subido a los altares, ha conseguido absolutamente todo. Por eso, lo que dijo el otro día Zapatero, que para algunos es solamente como una butade, que es una chulería, es para, evidentemente, o sea, si algún día hubiera justicia en España, es un consejo de guerra y pasarle por traidor, por lo que ha hecho, por mentiroso. Pero lo peor es que esto se ha trascendido en algunos ámbitos, un día, 10 minutos, hoy estamos hablando aquí de hecho, pero es que la inmensa mayoría de los españoles les da igual. Les da igual. Ahí vamos. Es que lo que ha empezado a decir Martín. Es que les da igual. El tema de les da igual. Al votante del PP le da igual la ley de memoria democrática. Al votante del PP y al del PSOE. Que quién ganó, qué pasó con la ETA les da igual. Aquí cada uno va a lo suyo. Vivimos en una partitocracia que los partidos lo que quieren es parte del poder y repartirse la tarta lo mejor posible, meter cada uno a sus amiguetes, a sus asesores y se acabó. Es que les da igual, y solamente ha habido una época, en un momento de su vida, cuando la sangre les salpicaba, porque tenían miedo, porque pues, eran terroristas, porque generaban miedo, porque ibas en un tren que podía estallar, o en un aeropuerto había una bomba, o te vivías cerca de una casa cuartel, o de un cuartel de otro tipo, o mataban a un vecino tuyo, y entonces los españoles sí se sintieron aliviados, pero no porque se hubiera derrotado a ETA, sino porque esa cobardía innata en el español del régimen del 78 se sentía aliviada, porque no iba a tener por qué estar lamentándose. Si veían un telediario con un atentado y decían ¡ay, otra vez! Y casi no querían ni verlo, en vez de que les saliera a la calle con una piedra, aunque fuera, ir a intentar acabar con los que estaban asesinando a sus compatriotas. Si lo que les daba era náuseas, que ellos tuvieran ese pavor que les estaba actuando como actuando. O sea, tranquilizaba su vida cotidiana. El régimen del 78 ha contribuido como cómplice absoluto a la derrota de España en las manos de ETA. Exactamente.
No hay en la historia del mundo, un caso como el español, que un grupo terrorista, una banda terrorista, derrote al Estado. No se ha producido jamás. Jamás. Con todo el poder del Estado. Y asuma luego parte del Estado. Aquí, en España. ¿Gracias a quién? A Zapatero, en primer lugar. Y a todos los demás también. Y a Rajoy, y etcétera, etcétera, etcétera. Que asumieron el proceso de paz. Y no lo digo yo. Ahí están las actas, publicadas por El País, no por el Alcázar, que ya estaba cerrado. No, por El País. En las que Eguiguren se acojona cuando un cafre de ETA le dice que vamos más deprisa o volvemos a matar. Y el maltratador de Eguiguren, del Partido Socialista de Euskadi, cagado de miedo, le dice, no, hombre, es que esto tiene unos procesos, tiene unos tempus, pero como muestra de buena voluntad de Zapatero, ahí tenéis el Barfaisán. Y lo publica El País. ¿Pasó algo? Nada. Repugnante. Bueno, que nos tenemos que ir. ¡Hala! Hasta mañana. Adiós.